La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Eli, el cual se había dado cuenta de que todas las personas a su alrededor habían desaparecido sin dejar rastro. El chico no podía encontrar a nadie en el campus de su universidad, por lo cual decidió volver a casa. Sin embargo, por más que el tipo esperó una parada, el autobús nunca llegó. Obviamente no le quedó de otra más que regresar a casa caminando, pero en el camino misteriosamente tampoco pudo encontrarse con ninguna persona. El chico notaba que algo andaba mal, pero no le prestó mucha atención. Solo quería volver a casa para tomar una siesta. Lo que nos esperaba era que al llegar tampoco encontró por ninguna parte a su madre. Y lo más impactante fue que al revisar la hora se dio cuenta de que el tiempo se había detenido completamente, ya que desde que salió de la universidad al menos tendrían que haber pasado 2 horas. Pero el tiempo no había avanzado ni un segundo y ni siquiera el sol había cambiado de lugar. El tiempo se había detenido excepto para él. Pero entonces de la nada apareció esta chica de aquí, la cual le dijo que efectivamente tenía razón, el tiempo se había detenido excepto para él, revelándole que ella era una especie de ángel. Su nombre era Lita y la razón por la que lo había visitado era para informarle que él había sido dejado atrás. Y le explicó que todos los humanos habían sido enviados a otra dimensión, claro, a excepción de él. Esto debido a que la Tierra estaba pasando por un cataclismo. Y claro, nos especifican más a detalle qué significa esto. Y resulta que la Tierra estaba subiendo de nivel, lo que significaba que el maná que había estado sellado hasta ahora sería liberado. Pero la liberación de dicho maná también traería consigo el despertar de monstruos muy poderosos, los cuales no podían ser derrotados por armas humanas, por lo que si dejaban a los humanos como estaban, la humanidad terminaría siendo exterminada. Era por esto que el dios de aquel ángel había creado una especie de avatares para los humanos, esto con la intención de enviarlos a otro mundo, en donde podrían aprender a cómo usar el maná y así al menos poder defenderse de los monstruos. Sin embargo, el prota le preguntó que qué había de él, porque no había sido enviado al otro mundo como todos los demás, a lo que el ángel le respondió que lamentablemente, debido a una habilidad con la que el prota había nacido, llamada sigilo, su dios no había podido enviarlo al otro mundo. Y ahora mismo ya era demasiado tarde, porque el portal había sido cerrado completamente. Además, el ángel le informó que la humanidad regresaría en 10 años. Lamentablemente el prota tendría que quedarse en la tierra todo ese tiempo, y no podría aprender a utilizar el maná, por lo cual la chica le aconsejó que durante ese tiempo entrenara su físico a tal extremo que no necesitara del maná para sobrevivir. Ese era su último recurso. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia como 5 años habían pasado desde que la humanidad había sido transportada al otro mundo, aunque claro, el tiempo seguía detenido. El prota por su parte, durante todo ese tiempo, se había enfocado en fortalecer su cuerpo en el gimnasio, mientras las otras personas se enfocaban en fortalecer su maná y formas de acabar con monstruos. Él pasaba su tiempo levantando pesas, ya que obviamente no tenía otra opción. Incluso Lita, el ángel que se había estado encargando de cuidar de él, había notado cómo los músculos del chico habían crecido considerablemente. Además, estaba bastante impresionada de la voluntad del chico, quien a pesar de estar solo, únicamente se había enfocado en entrenar. El prota por su parte también había comenzado a tomarle aprecio al ángel, ya que era la única persona con la que podía conversar, además de que le preparaba alimentos deliciosos diariamente. Pero dejando eso de lado, el prota, ahora que había construido una buena base física durante los últimos 5 años, decidió que era un buen momento para aprender artes marciales y aprovechar los 5 años que le quedaban para perfeccionar sus movimientos. Claro, si se preguntan cómo carajos haría para aprender si no existía ningún profesor en la tierra, bueno, pues contaba con el internet, gracias al cual fue capaz de aprender las bases de algunas técnicas de combate. Claro, perfeccionarlas con todo el tiempo disponible que tenía. Incluso el ángel le sirvió como compañera de entrenamiento, aunque claramente al ser un ángel siempre le daba una paliza al pobre Eli. Pero bueno, hacia el tiempo continuó transcurriendo y los 10 años por fin habían pasado. El momento de que la humanidad volviera había llegado. Según Lita, el prota estaba lo suficientemente preparado como para sobrevivir en el nuevo mundo, por lo cual decidió despedirse del prota, prometiendo que tal vez algún día se volverían a ver. Sin embargo, cuando el momento de que los humanos aparecieran llegó, no ocurrió absolutamente nada y el tiempo continuó detenido. Lita, quien había vuelto con el prota, le explicó que quizás se debía a que el eje del tiempo se había desviado, por lo que solo debía esperar algunos años más. Obviamente el prota no estaba de acuerdo con esto, pero no tenía otra opción. Sin embargo, los años continuaron transcurriendo. 10 años, 20 años e incluso 50 años habían pasado
pasado desde ese día, pero la humanidad aún no había vuelto. Sin embargo, el prota, debido a todo el entrenamiento físico, se estaba convirtiendo en un arma humana. Aún así, debido a todo el tiempo que había pasado, el chico cada vez comenzaba a desesperarse más. Ya ni siquiera recordaba el rostro de su madre. Por lo cual, para distraerse, ahora ya no solo entrenaba su cuerpo, sino que decidió comenzar a leer todos los libros que encontraba. Y después de leer todos los libros de su país, comenzó a aprender otros idiomas, luego a viajar por todo el mundo, visitando varios países. Y claro, continuó leyendo todos los libros que encontraba, hasta que al final no quedaban más libros por leer. Aún así, el prota, a pesar de todo el tiempo que había pasado, continuaba preparándose para el cataclismo, aunque nada le aseguraba que algún día la humanidad regresaría. El ángel comenzaba a preocuparse de que quizá Eli pudiera llegar a perder la cordura. Por suerte, la mente del prota era difícil de quebrar y por más años que pasaron, el tipo continuaba preparándose para el cataclismo. Tanto que luego de leer todos los libros del mundo, comenzó a practicar la caza. Claro, no tenía permitido cazar todos los animales del mundo, o se perdería el equilibrio. Aún así, terminó perfeccionando sus habilidades, llegando incluso a cazar un cachalote, el animal más grande que existe. Y luego de aprender el arte de la cacería, comenzó a practicar la herrería, pasando décadas aprendiendo a crear todo tipo de armas, hasta que luego de 50 años, el chico fue capaz de crear una lanza de acero muy poderosa, que incluso, según el ángel, podría llegar a rivalizar con un arma creada con maná. El ángel cada vez le tomaba más cariño al chico, el cual cada vez se ganaba más su respeto, al demostrarle toda su fuerza de voluntad. Pero bueno, dejando eso de lado, luego de perfeccionar la herrería y la cacería, el chico continuó con sus entrenamientos corporales. El tipo siguió progresando sin parar, y según el ángel, había experimentado la evolución del hombre de varias generaciones en un solo cuerpo. Aún así, ya habían pasado 1000 años desde que la humanidad había desaparecido, y el ángel cada vez estaba más preocupada por la cordura del tipo, por lo que incluso comenzó a plantearse la posibilidad de tener relaciones con el chico, claro, con fines puramente profesionales, ya que su misión era la de cuidar al prota, y eso podría estar dentro de sus tareas. Sin embargo, mientras se lo planteaba, su espada fue traída hacia el cielo, por lo que de inmediato Lita fue tras ella, pero al hacerlo, se dio cuenta de que el día que tantos años había estado esperando, por fin había llegado. Sin embargo, el ángel, a pesar de estar feliz por el chico, también entristecía la idea de no volver a ver al chico con el que había convivido por más de 1000 años, y ni siquiera se habían podido dar un beso. Mientras que por otra parte, el prota también estaba triste de que ni siquiera había tenido la oportunidad de despedirse de la persona que por tanto tiempo había cuidado de él, y esperaba que algún día pudieran volver a encontrarse. Pero bueno, luego de esto, toda la humanidad volvió a la Tierra, y el prota apareció en el mismo lugar en donde el tiempo se había detenido. Además, ante él apareció una ventana de estado, la cual decía: Liam, humano desempleado, nivel 1. Pero no solo él contaba con una de estas, ya que el resto de la humanidad también poseía una. Sin embargo, para ellos, solo habían pasado 10 años desde que habían sido transportados al otro mundo, y no 1000 como el prota. Además, al parecer, todo el avance que las personas habían conseguido en el otro mundo había sido reseteado, y ahora debían comenzar de cero en la Tierra. Claro, al menos tendrían las nociones básicas de cómo hacerlo, algo de lo que el prota carecía. Ah, por cierto, ¿recuerdan la habilidad de sigilo por la que el prota había sido olvidado? Pues bueno, ahora esa era una de sus habilidades principales, por lo que pocas personas eran capaces de notar su presencia. Era como si el chico fuera invisible, aunque por ahora eso no le importaba demasiado al chico, que de inmediato volvió a casa para reencontrarse con su madre, una madre de la cual ya ni siquiera recordaba su rostro. Por suerte, al verla, todo el aprecio que sentía por ella volvió. Todos sus recuerdos con ella habían regresado. Por fin estaba con su madre, y claro, también con su padre, ya que al parecer todo había vuelto a la normalidad. O bueno, casi todo. Esto porque sus padres rápidamente comenzaron a conversar a qué parte del otro mundo habían sido transportados. El padre del prota había sido llevado a un lugar llamado Eisa, mientras que la madre a un lugar llamado Yami, junto a todos sus vecinos. Lamentablemente ambos no habían podido aprender cómo controlar el maná de buena manera, ya que al parecer era bastante difícil. El prota, por otro lado, no sabía ni siquiera cómo unirse a la plática, ya que no sabía nada al respecto. Y claro, cuando le preguntaron a dónde había sido llevado, no sabía cómo responder, hasta que les dijo que había estado en un lugar sin nombre. Luego de esto, la madre le preguntó al prota cómo le había ido en el tema de manejar el maná, ya que había escuchado que las personas que lo controlaban de buena manera podían conseguir mucho dinero eliminando monstruos. El padre añadió que las personas que aprendieron a controlar el maná eran bastante escasas, por lo que definitivamente llegarían a ser muy reconocidos.
pero lamentablemente el prota les dijo que él no había conseguido aprender a dominar el maná, algo que dejó bastante impactados a sus padres. Pero al contrario de lo que todos pensábamos, estos no estuvieron decepcionados, ya que a diferencia de otros mahuas, los padres del chico sí eran buenas personas y únicamente le dijeron que se concentraran a estudiar, aunque claro, Eli les ocultó que había entrenado por más de 1000 años. Pero bueno, luego de conversar un rato con sus padres, el prota volvió a su habitación, en donde pudo encontrarse con una de sus creaciones, la lanza que había creado en sus tiempos como herrero, la cual ahora aparecía registrada en su sistema, con todas las especificaciones con las que contaba, y pudo descubrir cómo una persona normal era capaz de enfrentarse hasta un monstruo de nivel 5. Además, las personas de nivel 7 ya eran consideradas soldados rasos. Además, a partir del nivel 10 podían ganar clases como espadachín, arquero, entre otros, y cuando alcanzan el nivel 50 son considerados los más fuertes y pueden avanzar hasta la segunda clase, mientras que el avance a la tercera clase es posible hasta nivel 100. A partir de ese momento eres considerado recurso precioso del país. Pero bueno, una vez el prota investigó todo esto, decidió tomar un descanso, aunque mientras lo hacía comenzó a recordar todos los momentos que había pasado junto a Lita. Pero entonces otro ángel apareció. Su nombre era Earth y había sido enviada para enseñarle al chico todo lo necesario del otro mundo y claro, algunas bases del maná. Esto había sido por petición de Lita, quien estaba preocupada por el chico. Sin embargo, ella no había podido regresar, ya que los superiores estaban preocupados de que un humano y un ángel se acercaran demasiado. Pero bueno, la forma como el hada le ayudaría a desarrollar su maná era únicamente estando cerca de él, ya que al ser un ser divino, su sola presencia le ayudaría a acumular el maná del ambiente. Y si se preguntan el por qué el prota no recolectó el maná estando con Lita, pues recuerden que era porque el tiempo estaba detenido. Por otra parte, Earth le informó que el tiempo que estaría a su lado sería exactamente 1 año. Y al siguiente día, el prota decidió regresar normalmente a la universidad, obviamente acompañado del ángel, la cual no era visible para ningún otro humano. Y notó cómo varios escuadrones de militares habían sido esparcidos por toda la ciudad, aunque no estaba seguro de que eso fuera a ser efectivo contra las bestias que estaban por aparecer. Y una vez el buen Eli estuvo dentro del campus, se dio cuenta de que su habilidad sigilo seguía estando activa, lo que hacía que su presencia fuera extremadamente difícil de captar para sus compañeros, aunque esto no era del todo malo, ya que gracias a esto pudo escuchar las conversaciones de sus compañeros sin ser notado, y escuchó cómo en el otro mundo, una estudiante de su universidad se había destacado por su enorme manejo del maná, llegando a ser conocida como la Emperatriz. Por esto todos estaban ansiosos por conocer su identidad en este mundo. Además, también pudo escuchar cómo los estudiantes estaban esperando a que mazmorras aparecieran. Esto para poder nivelear. El ángel rápidamente le explicó a Eli que dichas mazmorras eran una especie de trampas creadas por los dioses, donde varios monstruos eran atrapados en una pequeña área, y en donde los humanos podían entrar y salir a voluntad, y claro, a su vez acabar con ellos para aumentar su nivel. Eso sí, debían eliminar a los monstruos en un tiempo límite, ya que si no, serían liberados y podrían atacar las ciudades. Luego de esto, mientras la clase continuaba, el ángel continuó dándole algunas explicaciones sobre cómo para aprender a manejar su maná, debía comenzar a eliminar monstruos, para que así su nivel comenzara a subir. El prota estaba algo preocupado por esto, pero la chica le dijo que no se preocupara, ya que a pesar de no poseer maná, su físico, entrenado por años, podría ayudarle a vencer monstruos, incluso de nivel 25, y justamente podría probar sus habilidades en ese mismo instante, ya que el campus estaba siendo atacado por un enorme grupo de monstruos con forma de insectos. El ángel le dijo al prota que el tutorial había terminado, y ahora la humanidad tendría que sobrevivir por sí misma. De inmediato, el resto de alumnos entraron en pánico. Esto porque al no tener las mismas habilidades que en el anterior mundo, sabían que enfrentar a los monstruos significaba poner en riesgo su vida, y todos terminaron escapando del lugar. El único que se quedó para enfrentarlos, ya sabemos quién era. Sí, nuestro prota, la única persona sin maná en todo el mundo. El ángel le explicó que esos monstruos no le causarían demasiadas dificultades, ya que al parecer solo eran de nivel 20, y en su estado actual sería capaz de vencer incluso criaturas de nivel 25, o eso era lo que el ángel creía, quien luego de observar los movimientos del prota, se dio cuenta de que Lita le había mentido. Él ya era un monstruo, y luego de prepararse consiguiendo un arma casera, el chico inició la batalla contra las criaturas. Claro, lo hizo utilizando una máscara para proteger su identidad, y luego de vencer a varias de ellas, sus estadísticas comenzaron a evolucionar brutalmente. De inmediato había logrado subir al nivel 3, pero el chico no se conformó con eso, y continuó masacrando uno a uno a todos los monstruos que se le cruzaban. El tipo estaba desenfrenado. Al fin podía hacer uso de todo lo que había aprendido durante los últimos 1000 años. Aún así, no
podía confiarse mucho, ya que las criaturas no parecían tener límite y continuaban llegando, hasta que al final una fue capaz de alcanzarlo con su aguijón. Pero tranquilos, la piel del chico era tan resistente que fue el aguijón el que terminó partiéndose en dos. El ángel, que veía todo desde lejos, no lo podía creer. El cuerpo de ese chico había traspasado los límites humanos. Tantos años de entrenamiento habían dado sus frutos. Pero bueno, el prota continuó enfrentándose a las criaturas hasta que esta misteriosa chica de aquí apareció, la cual al parecer era la emperatriz de la que todos habían estado hablando, y la cual hacía gala de los rumores, ya que poseía un maná extraordinariamente poderoso, con el cual podía crear rayos para atacar. Y así, con la ayuda de esta nueva chica, el prota terminó por deshacerse de toda la manada de monstruos, y claro, gracias a esto fue capaz de alcanzar el nivel 7. Cuando los militares llegaron a la escena, no podían creer lo que ocurría. ¿Quiénes eran las personas que habían acabado con ese grupo de insectos? ¿En qué nivel estaban? Pero el prota no estaba muy preocupado por eso, sino más bien en sacar todos los núcleos de las criaturas que había derrotado. Esto porque el ángel le había explicado que luego de derrotar a las bestias, esa parte era la más valiosa y podría ganar mucho dinero con ellas. Luego de que el prota terminara de reunir todos los núcleos de las bestias que había derrotado, rápidamente quiso retirarse, aunque fue detenido por los militares, quienes querían conocer la identidad de aquel chico, aunque la chica de antes terminó dándole una mano para que pudiera marcharse tranquilamente. Y claro, eso no sería problema, ya que gracias a su habilidad sigilo, todas las personas que estaban en la escena lo perdieron de vista. Luego de esto, una vez estuvo en un lugar más tranquilo, con todos los restos que había recolectado, el chico quiso crear una especie de armadura, por lo que el ángel terminó explicándole cómo debía forjar las armaduras, y para eso existían dos formas. La primera era la de forjar las herramientas utilizando las partes de los monstruos, algo que el prota terminó haciendo fácilmente, obteniendo varias piezas para su armadura. Y la segunda forma era la de usar su propio maná para darle forma al núcleo obtenido de los monstruos, lo cual como resultado daría nacimiento a un arma muy por encima de las otras. Aunque debido a que el chico poseía una escasa cantidad de maná, eso no estaba a su alcance. Aún así, el chico decidió intentarlo, y a pesar de lo que el ángel había creído, Eli estaba muy cerca de armar una guadaña con el núcleo de la mantis. Esto gracias a su gran fuerza mental. Lamentablemente, su maná era demasiado escaso y no podría lograrlo. Por suerte, el ángel al final decidió darle una mano, y brindándole el maná faltante, Eli logró conseguir lo que buscaba. Ahora tenía en su poder un arma muy poderosa, y luego de descansar un poco en casa y escuchar las noticias, Eli continuó buscando monstruos para subir de nivel, aunque mientras lo hacía, Earth le advirtió que había detectado la presencia de varios monstruos acercándose, y no monstruos comunes, sino más de 70 lobos y perros salvajes, y en la cabeza se encontraba un lobo diamante de nivel 35. El prota rápidamente le preguntó que qué carajos estaba pasando, que si acaso no le había dicho que los primeros días del cataclismo únicamente aparecerían monstruos de nivel 5, pero el ángel le dijo que ahora eso no era lo importante era detener a las bestias antes de que causaran una masacre en la ciudad. Y en el camino la chica le explicó que quizá todo eso se debía a que mientras los humanos habían sido llevados a otro mundo, no solo el prota había quedado atrapado 1000 años en la tierra, sino también los animales, y que quizá era debido a eso que ahora los monstruos de la tierra eran mucho más fuertes que los de otros mundos. Y apenas llegaron al lugar donde se encontraban las bestias, le pidió su ayuda, ya que ahora mismo el cielo estaba haciendo todo lo posible para devolver el equilibrio del mundo, pero por el momento necesitaban su ayuda para proteger a la gente que no estaba preparada para defenderse. Claro, si lo hacía, sería recompensado como corresponde. Obviamente, el prota aceptó, no solo por la recompensa, sino también para proteger a todas las personas de la ciudad, por lo que de inmediato, en una escena épica, el chico se abalanzó contra los monstruos, dando comienzo a la batalla. Has obtenido 12.900 puntos de experiencia. Has llegado al nivel 9. Aunque claro, no solo debía acabar con los lobos, sino también proteger a todas las personas que se encontraban en aquel lugar. Y al final, el chico, luego de salvar a varias personas, logró subir al nivel 10. Y claro, ahora podría escoger una clase. Sin embargo, uno de los lobos logró llamar más refuerzos, y ahora Eli estaba completamente rodeado y solo podía continuar luchando. No tenía tiempo para pensar en nada más. Por suerte, gracias a sus movimientos veloces, al final fue capaz de acabar con la mayoría de bestias, hasta que uno de los lobos tomó como rehén a un civil, poniéndolo contra las cuerdas. Sin embargo, debido a su sigilo, en un segundo se encargó de decapitar al lobo con su arma, aunque eso estaba en los planes de las bestias, quienes habían estado esperando el momento en el que Eli se desarmara para atacarlo. Pero entonces, el prota acabó con los lobos restantes, utilizando únicamente sus puños, ya que su verdadera arma era su cuerpo. Pero bueno, una vez Eli terminó
con su trabajo, los militares aparecieron en el lugar y rápidamente quisieron convencerlo de unirse al ejército. Obviamente, el prota se negó, ya que solo quería trabajar por su cuenta, aunque claro, sacó provecho de la situación y terminó por venderles los cuerpos de los lobos. Claro, él se quedó con los núcleos de las bestias y obtuvo una fuerte suma de dinero. Pero bueno, una vez se retiró del lugar, ahora debía escoger a qué clase pertenecer, ya que como recordemos, había alcanzado el nivel 10 y ante él se desplegó un menú con todas las opciones que tendría. Al final, terminó escogiendo la clase lancero, ya que según los consejos de Earth, esa clase podría ayudarlo a incrementar aún más sus habilidades con la lanza. Aunque claro, le dijo que no se preocupara mucho por la elección, ya que al subir más de nivel, incluso podría llegar a obtener más subclases. Lo que no esperaba era que cuando escogía la clase Lancer, ante él apareció una clase especializada, la clase Lancero Difuso. Obviamente, terminó escogiendo esa, ya que muy pocas personas eran capaces de desbloquear clases personalizadas. Ahora se volvería un Lancer en las sombras. Y claro, luego de obtener una clase, todas sus estadísticas aumentaron. Lo malo de esto era que Earth, luego de ver su tasa de crecimiento, le dijo que no creía que fuera a ganar mucho maná, por más que este subiera de nivel. Es decir, tendría que continuar luchando físicamente, algo así como Rock Lee. Aún así, el prota no tendría tiempo para descansar, ya que debía continuar cazando a los monstruos que se habían salido del equilibrio. Y claro, mientras los buscaba, el ángel le reveló que no solo él había sido contactado por los dioses para devolver el equilibrio, sino también otras personas con habilidades sobresalientes, y entre ellos, claro, la emperatriz, algo que emocionó mucho al chico, ya que estaba ansioso por volverla a ver. Pero antes de eso, debía enfrentarse a su siguiente oponente, un oso grizzly de un nivel desconocido, y claro, con un nivel exorbitante, que en ningún caso debería aparecer en los primeros días del cataclismo, por lo que el prota debía encargarse de él lo más pronto posible, antes de que causara más bajas entre los civiles. Los militares que habían sido enviados a detenerlo no podían hacer nada ante aquella criatura. Sus armas eran prácticamente basura ante la dura piel de la bestia. Además, los individuos de alto nivel que habían solicitado todavía no habían aparecido en la escena. Todo era un completo caos. Por suerte, ya saben quién había llegado a la escena. Sí, el buen Eli, quien ahora quiso hacer buen uso de su inmensa capacidad de sigilo, con la cual quiso sorprender al oso, conectándole un solo golpe crítico para acabarlo, ya que mientras este no contactara, la criatura no podía sentir su presencia. Lamentablemente, por más daño que su ataque causó, al no contar con magia, no fue suficiente para acabar con la vida del oso, y ahora su sigilo no serviría más. Rápidamente, Eli le advirtió a los civiles y militares que escaparan. Claro, si acaso querían continuar con vida. El oso rápidamente fue contra las personas que intentaban escapar, pero Eli logró contenerlo con una ráfaga de ataques de su lanza, y en ese momento recordó algo con lo que podría acabar con el monstruo, algo que su amada Alita le había enseñado, y se trataba de centrar toda la energía de su cuerpo en un solo punto, para así realizar un verdadero golpe mortal. Por lo que una vez el prota recordó eso, rápidamente concentró toda su energía en la punta de su lanza, con la que con un solo movimiento explosivo fue capaz de acabar con la amenaza. Has obtenido 12.000 puntos de experiencia, has subido a nivel 23, has obtenido nueva habilidad, golpe crítico. El prota era una verdadera arma humana, incluso el ángel que lo acompañaba estaba sorprendida. El chico no había requerido maná para acabar con un monstruo de clase 2, pero bueno, luego de esto el prota obviamente se dispuso a desmantelar el cuerpo de la bestia, ya que al ser de una clase bastante alta podría sacarle mucho provecho a todos los materiales que podría obtener de él. Aún así, cuando se disponía a hacerlo, otros usuarios de habilidades que habían sido llamados para encargarse del oso aparecieron, claro, después de que todo había terminado, y estos no lo podían creer, como un monstruo de categoría 2 había sido derrotado. Además, gracias a un poco de suerte, al inspeccionar la zona pudieron encontrarse con el prota desmantelando el cuerpo del oso. Eso los dejó aún más impresionados, como carajos una sola persona había sido capaz de derrotar a la criatura, por lo que le preguntaron si acaso había encontrado una mazmorra en la cual subir de nivel, si ese era el caso que la compartiera y que no fuera envidioso. Obviamente el prota no quiso responder a sus preguntas, solo quería obtener su recompensa y retirarse sin hacer escándalo, hasta que este tipo de aquí se le acercó. Su nombre era Martín y se presentó ante Eli muy amigablemente, halagándolo por sus hazañas. Eso sí, le advirtió que no se confiara, ya que muy pronto él lo superaría. Pero bueno, eso no pareció importarle demasiado al buen Eli, que luego de obtener todo lo que necesitaba, se marchó del lugar. Aunque bueno, antes de que lo hiciera, los militares le brindaron una especie de aparato con el que podría rastrear a las criaturas catalogadas como anomalías que aparecieran por Corea. Eli obviamente les preguntó el por qué le daban información tan valiosa, pero los tipos le respondieron que necesitarían a fuerza de cualquier persona que pudiera ayudar. Eso si acaso querían sobrevivir esa catástrofe. Y aunque algunos militares querían obligar al prota a colaborar con ellos,
Dios, su superior le recomendó no hacerlo. Esto porque según él, ese hombre podía llegar a ser incluso más peligroso que una bestia. Después de esto, el prota procedió a exterminar al resto de anomalías que habían aparecido en las cercanías. Sin embargo, estas no le dieron demasiado aumento en su nivel al derrotarlas, en comparación con las bestias anteriores, y el ángel explicó que ahora que había subido de nivel, necesitaría bestias más poderosas para fortalecerse. Pero bueno, luego de esto, el siguiente día, en el sistema de todas las personas, apareció la notificación de que la conexión entre la Tierra y el otro mundo había sido restaurada, y ahora podrían volver al otro mundo para nivelar sus propios cuerpos. Claro, obviamente para el prota, esto de nuevo no aplicaba. Y si se preguntan el porqué de esto, pues bueno, era para que la población humana pudiera subir de nivel con menor dificultad, ya que las bestias de la Tierra eran demasiado poderosas, y los dioses, debido a que esto era gracias a su error, habían decidido darles esa oportunidad a los humanos. Claro, solo las personas que quisieran podrían regresar a ese mundo. Mientras tanto, en los noticieros se había anunciado una especie de toque de queda para que el menor número de personas transitara por las calles. Eli, que sabía que permanecer en la Tierra era bastante peligroso, se encargó de convencer a sus padres de volver al otro mundo, ya que ahí podrían conseguir mucho más poder. Y claro, estar más seguros. Su padre rápidamente aceptó, marchándose de la Tierra, mientras que su madre, antes de hacerlo, le pidió que tuviera mucho cuidado. Además, le reveló que ella sabía que el tipo enmascarado que había aparecido en las noticias era él. El prota se preguntaba cómo carajos lo había descubierto, pero su madre le dijo que una simple máscara no le impediría reconocer a su propio hijo. Esto obviamente hizo sentir un poco mejor al prota, ya que a pesar de que incluso los dioses lo hubieran olvidado, su madre siempre podía notarlo. Pero bueno, luego de esto su madre le advirtió que a pesar de ser tan fuerte, tuviera mucho cuidado, no solo de los monstruos, sino incluso de los propios humanos. Y claro, después de sus sabias palabras, se marchó al otro mundo. El prota nuevamente se había quedado completamente solo. Por otra parte, el ángel a cargo del chico regresó a los cielos para reclamar la recompensa que el prota había obtenido por haberlos ayudado a derrotar a los monstruos de antes. Mientras tanto, Eli, que había instaurado una especie de taller en su garaje, comenzó a trabajar en su nueva armadura, la cual crearía con todo lo que había obtenido por derrotar a las bestias de antes. Y luego de un rato, el ángel regresó, pero misteriosamente esta vez había aparecido con su verdadero tamaño. Además, procedió a entregarle a Eli su recompensa, haciendo que varias de sus estadísticas aumentaran. Y no solo eso, sino que le entregó una especie de llama eterna, una llama mística con un poder bastante grande, la cual le ayudaría al chico a forjar mejores armas. De hecho, había sido la mismísima Lita quien le había mandado ese regalo. Esto porque al conocerlo tan bien, sabía que eso era lo que el prota más necesitaría. Pero obviamente no todo podía ser bueno, ya que el ángel le reveló que los dioses le habían brindado una nueva misión, la misión de crear una mazmorra en la Tierra. Sí, como lo oyen, Eli ni siquiera sabía cómo carajos hacer eso. Pero el ángel explicó que no tenía opción, ya que debido a que los monstruos habían evolucionado drásticamente, en la Tierra no existía humano capaz de crear mazmorras. Claro, a excepción del propio Eli, que debido a todos los años que había perfeccionado su forja, su habilidad era prácticamente divina. Pero el prota obviamente no estaba convencido de ayudar, ya que no le debía nada a los dioses, los cuales ni siquiera le habían brindado un poco de maná. Sin embargo, nuevamente, el ángel le dijo que no tenía opción. Esto porque de no hacerlo, los monstruos no tendrían lugar a donde ir y la Tierra sufriría por eso. Así que luego de que el chico aceptara, el ángel le explicó que de hecho no tendría que crear las mazmorras en sí. De eso se encargarían los ángeles. Únicamente debía crear dichas mazmorras a escala. Claro, con algo que pudiera atraer a las criaturas. Y los mencionados ángeles se encargarían de convertir esos modelos en realidad. Claro, crear las escalas necesitaría una increíble habilidad en el manejo de la forja, pero luego de eso, Eli rápidamente inició con el trabajo. Esto al escuchar que sería muy bien recompensado por sus servicios. Por otra parte, el ángel, al ver las increíbles habilidades de Eli, creyó que ese poder de forja era aterrador, ya que incluso podría crear armas para destronar a los dioses. Además, al ver la dedicación del tipo, se dio cuenta el por qué Lita se había enamorado de él, ya que incluso ella comenzaba a sentirse atraída por Eli. Pero bueno, luego de un rato, el prota pudo crear la primera mazmorra a escala, y en el proceso había desbloqueado la herrería a nivel máximo. El ángel no lo podía creer. Eli había terminado en apenas 5 horas, un proceso que regularmente solía llevarse algunas semanas. Ese era el resultado de 1000 años perfeccionando su herrería. Además, luego de inspeccionarlo, la chica notó que la escala era perfecta, no tenía ninguna falla en su funcionamiento. Por esto procedió a llamar a sus camaradas para iniciar la segunda parte del proceso. Lamentablemente en el grupo de ángeles no se encontraba Lita. Aún
Aún así, estos rápidamente iniciaron con su parte, y para eso se encargarían de brindarle un poco de su maná al buen Eli, para que éste diera vida a la mazmorra. Y para eso solo debía imaginarse creándola. Aún así, apenas el proceso comenzó, el prota a duras penas era capaz de soportar tal poder. Sentía que su cuerpo era destrozado, aún así no podía rendirse, por lo que continuó con la creación de la mazmorra. Y luego de algunos minutos, el proceso terminó, dando nacimiento a una nueva trampa para monstruos. Los ángeles no lo podían creer, quedaron totalmente impactados con la fuerza de voluntad del chico. Esto porque creían que al menos le tomaría 10 intentos crear dicha mazmorra, pero él lo había logrado a la primera. Y bueno, después de haber terminado con el proceso, el prota junto a los ángeles se encargó de ubicar la mazmorra en un buen lugar. Claro, apenas esto lo hicieron, las bestias que habían despertado por toda la zona de inmediato comenzaron a ser atraídas por la trampa, y así fue como se formó la primera mazmorra, atrapando en ella a un gran número de bestias. El prota quedó bastante sorprendido. Ese era el poder de los dioses, podían controlar todo como quisieran, y lo motivó aún más a volverse mucho más fuerte, lo suficiente para algún día no tener que ser controlado por ningún dios. Pero bueno, luego de esto, Eli pudo escuchar en las noticias como monstruos de todo el mundo habían comenzado a actuar de manera extraña. La mayoría había comenzado a dirigirse a varios lugares en específico. Claro, eso se debía a la aparición de las mazmorras, ya que los ángeles habían utilizado la de Eli para crear copias por todo el mundo. Aún así, necesitaban que el chico creara más, pero por el momento habían tomado un descanso para recuperar todo el poder mágico que habían consumido. Mientras tanto, el prota aprovechó ese tiempo libre para continuar con la creación de su armadura, y para eso utilizó la piel de los lobos que había derrotado hace solo unos días, logrando obtener unas botas y unos guantes de muy buena calidad. Has obtenido guantes de lobo feroz, has obtenido botas de lobo feroz. El resto de la armadura, Eli decidió terminarla con la piel del oso que había derrotado el día anterior, aunque las piezas faltantes le tomaron un poco más de trabajo. Aún así, luego de unos días, había obtenido una armadura de una increíble calidad. Has obtenido armadura de cuero de oso, es capaz de incluso soportar la mordedura de un monstruo. Pero obviamente el prota no estaba conforme con eso y quiso darle un toque personal, creando una especie de picos retraíbles por toda la superficie de la chaqueta. Y claro, lo hizo utilizando los huesos sobrantes de los lobos, algo que podría ayudarle en casos de emergencia. Además, con los pocos huesos que le quedaban, pudo forjarse un cuchillo para desarticular los cuerpos de los monstruos de mejor manera, e incluso una especie de máscara mucho más fachera que la anterior, dando como resultado el nacimiento de la armadura definitiva. Aún así, mientras se la probaba, el chico pudo escuchar el rugido de un monstruo en las afueras de su taller. El ángel le dijo que quizás se trataba de un monstruo que aún no había sido atrapado por la mazmorra, y de ser así, sería mucho más poderoso que los anteriores a los que se había enfrentado, claro. Y efectivamente tenía razón, porque al llegar al lugar del que provenían los rugidos, Eli se percató de que se trataba de una especie de guepardo gigante, el cual estaba acabando con la vida de los soldados que se habían quedado para resguardar la tierra, además con la vida de algunos civiles, los cuales no habían querido viajar al otro mundo y estaban tratando de contener a la bestia. Por suerte el prota entró en acción y estaba ansioso por probar su nueva armadura. Claro, su entrada fue en el momento justo, ya que varios militares estaban por perder la vida. Esto después de fallar en uno de sus ataques. Sin embargo, el prota nuevamente hizo uso de su sigilo, con el que combinándolo con su habilidad de golpe crítico, logró destrozar el ojo de la criatura en una escena épica. Además, utilizando el impulso del ataque, tuvo la velocidad para rescatar a los soldados que habían sido víctimas de la embestida del guepardo. Aún así, la verdadera batalla acababa de iniciar. Esto porque el guepardo ahora era capaz de sentir la presencia de Eli, e incluso había concentrado toda su sed de sangre en él. Aún así, esto también eran buenas noticias, ya que los civiles usaron su maná para lanzar algunos ataques, pero lamentablemente eso no parecía hacerle mucho daño a la criatura. Aún así, lo que sí le hizo daño fue el impacto de una potente descarga eléctrica en su ojo lastimado. Y si se preguntan quién era la responsable de eso, pues bueno, era la emperatriz, la cual esta vez se presentó sin su máscara. Aún así, a pesar de los ataques de todas las personas, el guepardo continuaba enfocado en Eli, al cual terminó por embestir de una manera bastante desquiciada. Todos los civiles e incluso la emperatriz no lo podían creer. La vida de Eli corría grave peligro. Obviamente el prota tenía guardado un as bajo la manga, y eran precisamente las espinas que había insertado en su traje, con el que fue capaz de causar bastante daño a la criatura. Y una vez se liberó, utilizó una especie de combo con todos sus ataques, logrando conectar una ráfaga de golpes críticos, y eso sumado a los daños que los civiles habían causado en las patas de la criatura fue suficiente para derribarlo. Sin embargo, no todo había acabado, ya que cuando Eli quiso conectar el golpe final de la criatura emergieron una especie de tentáculos. El ángel le advirtió al chico que se deshiciera de él rápidamente, ya que estaba por evolucionar a criatura de rango 3, y si lo alcanzaba, todos en ese
lugar perderían la vida. Aún así, por más que este y la emperatriz conectaban ataques, no parecían causarle ningún daño. Por suerte esta última le reveló al prota que ella sabía utilizar la magia de apoyo, con la que podría aumentar el poder de Eli, pero luego de hacerlo no podría utilizar maná por un buen tiempo, así que en la siguiente jugada no solo le confiaría su poder, sino también su vida. Claro, para activar su magia primero debía tener contacto con el prota, por lo que luego de revelarle cómo funcionaba el hechizo, activó el buff en Eli. De inmediato todas sus estadísticas fueron aumentadas de golpe, aún así el efecto solo duraría 3 minutos, así que el chico contaba con poco tiempo para acabar con la bestia. Además, la emperatriz le reveló que si no acababan con la bestia, el gobierno enviaría misiles al lugar. Así que el prota, que quería evitar eso a toda costa, lanzó su mejor ataque, el golpe crítico, el cual esta vez estaba cargado con una potente corriente eléctrica. Gracias a eso, fue capaz de acabar con el guepardo mutado, y luego de hacerlo, el buff desapareció. Eso sí, el prota había logrado subir de nivel, gracias a la experiencia por acabar con el guepardo. Por otra parte, ahora que Eli se había encargado de la amenaza, todos los civiles de la zona lo veían como un héroe. Aquel tipo se había ganado el respeto de todos, aunque claro, solo por un breve momento, ya que luego de acordar con los civiles cómo dividir el cuerpo del guepardo, con el 60% para el prota, el 20% para la emperatriz y 20% para los civiles, estos no estuvieron de acuerdo con que Eli tomara el núcleo de la bestia como su 60%, ya que querían que esa parte fuera dividida en partes iguales. Pero los tontos no sabían con quién se metían, ya que el prota devolvió el núcleo al cuerpo de la criatura y les dijo que si no querían que tomara el núcleo de la bestia, tomaría su 60%. Eso sí, si no estaba completo, acabaría con todos en ese lugar. Obviamente, al escuchar esas aterradoras palabras, los civiles aceptaron que el chico se quedara con el núcleo. Pero bueno, una vez Eli tomó su parte, decidió marcharse del lugar como siempre, sin que nadie lo notara. Aún así, esta vez fue detenido por la emperatriz, la cual por cierto, le pareció muy hermosa al prota. Y esta le propuso al chico formar un equipo, explicándole que no estaba interesada en transmigrar al otro mundo. Ella se quedaría en la Tierra volviéndose mucho más fuerte, y estaba segura de que él haría lo mismo. Sin embargo, al ver que el prota no estaba muy convencido de aceptar su tentadora oferta, terminó dejándole su tarjeta para que la contactara cuando necesitara su ayuda. El prota obviamente por cortesía la recibió, pero no estaba muy seguro de querer contactar con ella en un futuro. Pero bueno, luego de esto el prota regresó a su taller para continuar con la creación de las demás mazmorras, y luego de algunos días logró completar 5 más. Aún así, el ángel parecía estar muy nerviosa, ya que no se explicaba cómo era posible que incluso bestias de rango 3 estuvieran comenzando a nacer, siendo que eso sucedía hasta varias décadas después de un cataclismo. Y le explicó al prota que quizá eso se debía a que las bestias se sentían amenazadas por las últimas mazmorras y estaban intentando evolucionar rápidamente para evitar ser capturadas, claro. Esto porque una vez los monstruos son encerrados en una de estas, debido al precario estilo de vida que llevan, es muy difícil que una criatura suba de rango. Por esto debían apresurarse a terminar con el resto de mazmorras antes de que las bestias continuaron devorando personas. Por suerte, después de algunos días, los ángeles con su maná restaurado regresaron a la tierra y terminaron de crear con la ayuda de Eli varias mazmorras más, las cuales mantendrían ocupadas a las bestias por algunos días. Pero dejando eso de lado, por otra parte, el prota se dio cuenta de que gracias a los últimos niveles que había subido, incluso su cuerpo parecía haber comenzado a desarrollarse de mejor manera, habiendo ganado bastante masa muscular. Pero eso no era todo, sino que Eli también había despertado una nueva habilidad, la habilidad Descanso, la cual le permitía recuperar la energía perdida en pocas horas. Además, podía hacerlo al dormir, una habilidad bastante valiosa que incluso el ángel había estado intentando despertar. Por otra parte, aprovechando el momento, esta última le explicó un poco mejor al chico cómo funcionaban las habilidades y cómo estas últimas, al igual que los monstruos, también podían subir de clase. Claro, para eso se debían cumplir ciertos requisitos, como los siguientes. Para subir a segunda clase, su habilidad de lanza debía conseguir acabar con un monstruo de tercera clase y también conseguir una piedra mágica de tercera clase, algo que para el chico en ese momento era bastante difícil. Pero dejando esa explicación de lado, había algo que preocupaba al ángel y era la falta de maná que poseía el prota. Esto porque hasta ahora había estado derrotando a las bestias gracias a sus artes marciales y a su gran habilidad para forjar armas. Aún así, le preocupaba que las personas que eran capaces de utilizar el maná en algún tiempo lograrían dejarlo atrás, por lo que para evitar eso, el prota debía continuar fortaleciéndose en todos los aspectos. Eso sí, si en algún momento lograba conseguir utilizar el maná, se convertiría en alguien aterrador, incluso capaz de destronar a los dioses. Pero bueno, dejándose atrás, al siguiente día mientras Eli escuchaba los noticieros, escuchó como los civiles que habían estado desmantelando el cuerpo del guepardo del día anterior habían desaparecido sin dejar rastro. El prota no se explicaba qué había sucedido con ellos, hasta
hasta que llegó a la conclusión de que quizá otro monstruo se encontraba en la escena. Esto debido a que tal vez el guepardo estaba por dar a luz y que quizá había llegado incluso a evolucionar para proteger a su cría, la cual según sus deducciones era capaz de usar la misma habilidad del prota. Sí, el sigilo, con la que había sido capaz de esconderse hasta que el prota se marchara. Y después de que este lo hiciera, había devorado a los civiles. Después de que el prota se enterara de lo ocurrido con las personas que habían participado en el enfrentamiento del día anterior, estaba furioso. Pero además de eso, se sentía culpable de lo ocurrido, ya que de haberse quedado por más tiempo, eso no hubiera ocurrido. Claro que el ángel intentó consolarlo, diciéndole que la avaricia de esas personas les había traído esos problemas, ya que de no haber discutido con Eli por las ganancias, eso no habría ocurrido. Sin embargo, el prota le respondió que entre esa gente también se encontraban las personas que lo habían apoyado durante la batalla, así que haría pagar a toda costa a esa criatura. Aunque primero debían averiguar de qué especie era, ya que si había sido capaz de ocultar su presencia después de que su madre fuera masacrada, para luego devorar a los civiles, debería ser muy lista, además de contar con un nivel de sigilo bastante elevado, cosa que los hizo llegar a la conclusión de que la criatura era de clase 3. El ángel creyó que esto causaría temor en Eli, debido a que la situación era bastante crítica, pero esto no era así. Más bien Eli estaba emocionado de enfrentarse a alguien con su misma habilidad, además de si sus deducciones eran correctas, ya que la criatura contaba con un sigilo bastante grande, el resto de sus habilidades serían bastante mediocres. Eli de inmediato se puso en marcha a su taller para elaborar las armas que necesitaría, pero antes de hacerlo debía encontrar a alguien que le brindara soporte durante la batalla, y quién mejor que la emperatriz del rayo, quien como recordemos por suerte le había brindado su tarjeta de negocios para que la contactara. Después de ponerse en contacto con ella, le explicó que la desaparición de esas personas no se debía a una mazmorra como decían en los noticieros, poniéndola al día con todos los detalles de lo que ocurría. Obviamente la chica aceptó colaborar con Eli sin pensarlo. El prota, después de finalizar la charla, se dio cuenta de que la chica poseía muchos contactos en el gobierno, pero ahora lo principal era comenzar a prepararse para el encuentro, y claro, lo haría utilizando los materiales que había obtenido del guepardo. Eli comenzó a pasar varias horas trabajando en su taller, y el ángel no entendía de una manera digamos que clara qué tipo de arma estaba creando con los huesos de la bestia, hasta que al final, después de bastante tiempo, el chico le explicó de qué se trataba. Había creado varios pilares de huesos, los cuales servirían para emplear la siguiente arma que crearía, y la cual esta vez no se trataba de una lanza, sino más bien de una especie de arpón que usaría para neutralizar por completo a la criatura, algo así como solían hacerlo los pescadores con las ballenas. Claro, el toque final a todo este combo sería una especie de cuerdas creadas con la piel del guepardo, las cuales impedirían que la bestia escapara. El ángel no podía crear la astucia e inteligencia con la que el chico contaba. Por último, utilizó el núcleo del día anterior para terminar de reforzar las armas que había creado. Esto porque en la misión nada podía salir mal, o su vida estaría en juego. El arpón del cruel cazador ha sido completado. Artesanía de maná ha subido a nivel 12. Por cierto, gracias al núcleo de bestia, las armas contaban con habilidades especiales. Arpón del cruel cazador, daño de golpe crítico 20%, poder de atadura 20%. Y bueno, una vez terminados los preparativos, Eli volvió a ponerse en contacto con la emperatriz para afinar los últimos detalles, advirtiéndole que no se parara en el lugar hasta que él se lo pidiera, ya que de lo contrario sería masacrada, debido a que creía que quizá el guepardo también buscaba venganza por lo de su madre. Y claro, ellos serían sus principales blancos. Aún así, él tenía un plan para eliminarlo. Una vez el prota llegó a los alrededores, el guepardo no pudo notarlo gracias a su gran habilidad con el sigilo, lo que le dio la oportunidad perfecta para llevar a cabo su plan, instalando los pilares de hueso por todo el perímetro. Unas horas habían pasado y el guepardo aún no había notado la presencia de Eli en escena. Su habilidad era asombrosa, aunque existía un pequeño inconveniente. El prota tampoco notó la presencia del guepardo hasta que ambos estuvieron frente a frente, por lo que la batalla daría inicio. De inmediato el prota usó su habilidad como lancero para aumentar la efectividad de sus arpones, ya que estos para el sistema también contaban como lanzas, logrando asestar el primer golpe de manera rápida. La criatura era de la mitad del tamaño de su madre, pero a pesar de eso, Eli podía notar la enorme diferencia de poder que existía entre ambos guepardos. La tercera clase era asombrosa. Por suerte, debido a que la bestia se especializaba en el sigilo, su defensa era bastante deficiente. De no serlo así, la batalla sería mucho más difícil para el chico. El jaguar, a pesar de haber recibido una fuerte herida por el arpón, no había disminuido nomás mínimo su velocidad, logrando sacar de balance al prota, pero al menos gracias a la cuerda atada en el arpón se había disminuido considerablemente su alcance. El plan de Eli estaba dando resultados, por lo que continuó lanzando arpones para inmovilizar por completo al monstruo. Golpe crítico. A pesar de eso, este último logró conectar un fuerte golpe que, de no haber sido por sus muñequeras de la mandris, le habría destrozado por completo ambos brazos, razón por la cual ahora Eli se lo tomaría mucho más en serio.
Pero no solo él, ya que el jaguar también empleó otra técnica, una especie de cortadas a distancia que podían rebanar lo que tocaran. Obviamente esto no acobardó a Eli, que continuó asestando arpón tras arpón, pero el ángel le advirtió que se apresurara o la criatura podría liberarse en cualquier momento. Poco después de esto consiguió conectar un arpón justo en la pata de la bestia, que le dificultaría mucho más el movimiento. Fue entonces cuando, justo como el chico se lo había pedido, la emperatriz apareció en el mejor momento para ayudarlo a poner fin a la misión, y utilizando uno de sus ataques logró sacar de balance al guepardo, aunque esta última no podía creer que Eli hubiera podido contener a una criatura de ese calibre por su cuenta, y más aún por tanto tiempo. Sin embargo, ese no era el momento para celebrar, ya que el guepardo aún permanecía con vida, y después de ponerse en pie, estaba más que listo para el segundo round. Esta vez no solo contra Eli, sino también contra la emperatriz. Después de que el guepardo despertara, el prota continuó lanzándole más arpones, ya que sabía que a pesar del impacto eléctrico que había recibido, no tardaría mucho en liberarse, y advirtiéndole a la emperatriz que solo atacara cuando encontrara el momento justo, esta última le comentó que en 2 minutos tendría un ataque bastante poderoso, así que Eli solo debía contener a la criatura por ese periodo de tiempo. El prota podía notar en la mirada de la bestia que la sed de sangre hacia él era la misma que había sentido en sus años como cazador. En ese momento, tanto el guepardo como Eli se sentían más vivos que nunca en medio de la batalla. El guepardo, con las fuerzas que le quedaban, aprovechó para continuar atacando a distancia con el ataque que les había mencionado, llegando a centímetros de conectar. La electricidad de la chica no parecía llegar hasta el guepardo, ya que necesitaba estar más cerca de él para que fuera eficaz. Las cosas comenzaban a complicarse, y el guepardo parecía tomar cada vez más fuerza, así que decidieron alejarse un poco para reagruparse. Pero después de obtener un arma terrestre, Eli decidió volver a la acción. De lo contrario, sus pilares serían un simple desperdicio, ya que el guepardo conseguiría liberarse en poco tiempo. Claro, el tipo tenía conocimientos sobre todo tipo de armas por los años que pasó atrapado en la tierra, aunque cuando lo intentaba, finalmente el guepardo consiguió liberarse de uno de los arpones que el prota le había clavado. Por suerte aún quedaban algunos cuantos más conteniéndolo. Lo malo de todo esto era que aún faltaba 1 minuto para que la emperatriz terminara de preparar su ataque, así que antes de que el resto de arpones cayeran, Eli comenzó a distraerlo con el arma terrestre, la cual había sido potenciada con sus habilidades, y ahora era incluso capaz de dañar a la bestia, obviamente sin causar daño mortal. Tu habilidad con disparos subió al máximo nivel. Tanto la emperatriz como el ángel estaban bastante sorprendidas. Normalmente un arma terrestre sería bastante inútil, pero en este caso la habilidad de disparo del chico había conseguido ese resultado. Gracias a esto, el prota fue capaz de contener a la bestia por el tiempo que faltaba. Claro, por suerte el ataque estuvo listo justo al mismo tiempo que el guepardo logró liberarse de los arpones. De inmediato Eli se alejó del lugar y la emperatriz pudo hacer gala de su mejor ataque en su arsenal, el relámpago triple, el cual esta vez sí estaba lo suficientemente cerca como para acertar, causando un daño bastante serio en el guepardo. Pero las cosas aún no terminaban, porque de inmediato el guepardo activó su sigilo. Sin embargo, el prota ya se esperaba esto, y esta vez no funcionaría de nuevo con él, por lo que ahora fue él quien activó su sigilo, conectando un ataque voraz con el que logró sacar del juego a la bestia. El guepardo ni siquiera supo qué carajos lo había golpeado. Después de esto, Eli usó las mismas cuerdas indestructibles para inmovilizar al animal. El hada le preguntó el por qué lo capturaba, y no simplemente acababa con él. Pero Eli tenía algo en mente, y si se preguntan qué era, pues bueno, quería formar un equipo con la emperatriz para que si la experiencia por acabar con el felino no solo fuera acaparada por él, y que así ambos tuvieran las ganancias adecuadas por el trabajo. La chica no podía creerlo, pero de inmediato aceptó. Se formó equipo, tamaño del equipo, 2 miembros. Poco después de hacerlo, varias ventanas aparecieron ante Eli, quien no sabía muy bien cómo funcionaba el tema de los equipos, cosa que levantaba las sospechas de la emperatriz, quien obviamente sí había aprendido todo lo relacionado al tema en el otro mundo. Pero eso no importaba demasiado ahora mismo, ya que una vez el escuadrón estuvo formado, Eli se encargó de dar el golpe final a la criatura que tantos problemas les había causado. Has ganado 2 millones de puntos de experiencia. Tu nivel ha llegado a 36. La fuerza, la agilidad, la resistencia y la magia aumentaron en 10. El prota había aumentado sus estadísticas drásticamente. Ningún otro monstruo le había otorgado tanta experiencia como este. Había ascendido del nivel 28 al 36 en un instante. Claro, no solo él había sido beneficiado por esos puntos, ya que la emperatriz también había conseguido un aumento drástico en su nivel. Por cierto, el prota no estaba del todo contento con su victoria, ya que la piel del animal había resultado dañada en el enfrentamiento, aunque no todo era malo. Esto porque al inspeccionar el cuerpo pudo encontrar otra piedra mágica como la de antes. De hecho, incluso más valiosa,
ya que nos explican que no todos los monstruos cuentan con una piedra de estas. De hecho, solo un porcentaje muy bajo son los que la tienen. Pero bueno, después de obtener dicha piedra, recordó que uno de los requisitos para mejorar una de sus habilidades era una piedra de nivel 3, así que ahora no tendría problemas en mejorarla, aunque a pesar de eso quería dividirla con la emperatriz, ya que sin ella todo eso no era posible. Sin embargo, esta última decidió cederle la piedra, ya que Eli se había encargado de la mayor parte de la chamba. Por cierto, algo que sí deseaba la chica era conocer el verdadero nombre de la persona que tanto la había estado ayudando. Además de eso, le reveló que en ese momento la clase más valiosa en la Tierra no era lo que el prota se imaginaba, un mago o un guerrero, sino más bien un carnicero. Esto porque de nada serviría derrotar a los monstruos si no eran capaces de extraer las mejores ganancias, por lo que el prota no solo era valioso por ser un guerrero, sino también por ser un genio en extracción de materiales. Mientras el prota extraía los materiales como siempre, el ángel le aconsejó mantener contacto con la emperatriz, ya que al parecer tenía muchos contactos. Pero bueno, una vez el prota extrajo su parte y la de la chica, los hombres de esta última se encargaron de retirar todo. Sin embargo, después de darle las gracias por todo lo que Eli había hecho, la emperatriz le dijo que por favor olvidara la idea de formar un equipo con ella. Esto dejó frío al chico, pero la chica le explicó que no se consideraba digna de trabajar junto a él, al menos por ahora, así que una vez se volviera mucho más poderosa, lo buscaría de nuevo. Aunque el chico fríamente le contestó que lo pensaría en ese momento. El grupo ha sido disuelto. Pero bueno, una vez el escuadrón se disolvió, cuando el prota intentaba retirarse del lugar, la emperatriz le pidió que al menos le brindara su número telefónico, para así poder seguir en contacto, en caso de que algún problema se presentara, claro, prometiéndole no revelarlo a nadie. A lo que Eli, ahora que sabía que se podía confiar en ella, decidió acceder a su petición. Pero bueno, una vez finalizada su misión, el prota regresó a su taller, en donde se dio cuenta que para mejorar sus habilidades aún le faltaban algunos requisitos, entre ellos la sangre de troll, un monstruo que aún no aparecía en la tierra. Y ya que no podía cruzar al otro mundo, el ángel le aconsejó que mejor esperara, debido a que muy pronto comenzarían a aparecer en la tierra. Pero por el momento, el prota quería hacer uso de las herramientas que los ángeles le habían otorgado para las mazmorras en la mejora de sus propias armas, aunque desafortunadamente lo tenía estrictamente prohibido. Sin embargo, mientras pensaba cómo mejorar las armas con las que ya contaba por sus propios medios y sin usar las herramientas de los ángeles, descubrió algo impactante con los tendones que había obtenido el guepardo anterior, cuando estos se calentaban con la flama espiritual, que si no recuerdan había sido su pago por crear las mazmorras. Estos obtenían una resistencia mucho mayor a la que ya poseían, algo que le vendría como perlas en la nueva arma que estaba por crear. El ángel le pidió que le explicara qué estaba planeando crear, y el chico le informó que usaría la elasticidad de esos tendones para crear un arma secreta, un pilar búnker, una especie de arma que usaba como munición lanzas de hierro, algo así como una especie de ballesta pero con más poder. Y gracias a los tendones del guepardo, el arma tendría un poder destructivo bastante grande. El ángel por su parte cada vez se impresionaba más por la astucia del prota, ahora incluso estaba impaciente por conocer sus próximas creaciones. Pero bueno, el primer paso para crear el arma fue el de utilizar los dientes del guepardo como balas, y después de algunas horas el prototipo estuvo terminado. Eso sí, la manera de utilizarlo sería digamos que bastante difícil, ya que cargar cada disparo requería una fuerza bruta enorme. Has completado el pilar búnker de la velocidad de la luz, el poder de ataque es de 1200. Claro, debido a toda la preparación que conllevaba el manejo de esa arma, Eli decidió usarla solo contra monstruos grandes, así que crearía algunas más para encargarse de los pequeños. En el proceso, continuando con su aumento en habilidad artesanía de maná. Por otra parte, había continuado con su trabajo de crear las mazmorras para los ángeles como de costumbre, aunque debido a la efectividad que poseían gracias a las habilidades de Eli, no sería necesario crear demasiadas. De hecho, sería contraproducente y solo terminaría despertando más monstruos en la tierra, razón por la cual su trabajo estaba por concluir. Aunque no todo era bueno, ya que uno de los ángeles estaba celoso de la relación que existía entre su colega y el prota, advirtiéndole que no debía entrometerse demasiado con esa basura. Pero esta última lo puso en su lugar, diciéndole que solo se encargará de su trabajo y no se entrometiera. Claro, este asunto incluso sorprendió a Eli, que no entendía muy bien qué carajos ocurría, pero entendió que incluso los ángeles a los que él consideraba perfectos tenían muchas similitudes con los humanos. Pero bueno, una vez solucionado el inconveniente, los ángeles se marcharon con todas las mazmorras terminadas, y el ángel aprovechó para pedirle disculpas a Eli por lo ocurrido, revelándole que no sabía qué había ocurrido con su compañero. Esto porque ellos habían renunciado a sus sentimientos hace mucho tiempo, pero a pesar de eso su compañero había sentido celos del potencial latente en el prota. Claro, el prota, que se subestimaba por completo, creía que eso no era cierto, algo que sin embargo tranquilizaba un poco al ángel, debido a que si Eli se daba cuenta de su verdadero potencial, incluso sería capaz de desafiar a los dioses. Pero ahora sí, señores, prepárense, porque lo bueno está por empezar. La compañera del chico decidió darle una pequeña recompensa por su arduo trabajo.
la cual no era otra que información sobre una mazmorra en la que podría obtener un nuevo metal que recientemente había aparecido en la Tierra y el cual era bastante poderoso. Al enterarse de esto, Eli de inmediato se puso en marcha, dándose cuenta que de nuevo muy pocas personas quedaban en su ciudad. La mayoría había cruzado al otro mundo para fortalecerse, pero bueno, después de algunas horas de viaje, el chico por fin pudo llegar a la entrada de tal mazmorra, que por cierto también se encontraba en Corea, así que el viaje no fue demasiado largo. Sin embargo, cuando intentó atravesar la puerta, este mensaje apareció ante él: se limita la entrada de individuos por debajo del nivel 50. Eli no entendía de muy buena forma qué ocurría, ya que él aún se encontraba en el nivel 36, pero el ángel explicó que eso se debía a su presencia, aunque no tuvo mucho problema para desactivar el sistema de seguridad. Después de esto, el prota pudo atravesar la entrada, descubriendo lo que para él era un nuevo mundo. El lugar era enorme y muy distinto a lo que conocía. Pero antes de comenzar con la travesía, el ángel le preguntó si sabía cómo se formaban los monstruos. Eli le explicó que estos se formaban cuando mucho maná se acumulaba en algún terreno. Algo así como cuando las cucarachas aparecían cuando las personas dejaban restos de comida en sus habitaciones. Claro, el prota le preguntó por qué quería saber acerca de eso, a lo que el ángel le respondió que ahora él tendría que cazar a los monstruos para obtener el hierro que estaba buscando, y el cual se encontraba justo en sus corazones. Obviamente el chico quedó impactado porque la misión más dura hasta ahora estaba por dar comienzo. Bueno, continuando con la historia, después de que Eli se adentrara en la mazmorra, donde podría encontrar el material que necesitaba, de inmediato inició con una cacería de monstruos. Has obtenido 137,000 puntos de experiencia. Has obtenido metal del corazón. Sin embargo, quedó bastante decepcionado al darse cuenta de que los monstruos a los que tendría que derrotar para conseguir el metal eran demasiado débiles, ya que ni siquiera podían moverse o atacar. Su única especialidad era la resistencia, como si de una simple roca se tratase. Y después de algunas horas trabajando, destruyendo entre comillas rocas, por fin llegó hasta el jefe de la mazmorra, una especie de roca de mayor tamaño, y que según el ángel contaba con mucha más resistencia, cosa que no resultó ser un problema para Eli, ya que tenía el arma adecuada para ello. Se trataba del mismo arpón creado con los ligamentos del guepardo, arpón con el que con un solo movimiento fue capaz de destruir a dicho jefe, que ni siquiera puso resistencia. Has obtenido metal del corazón del jefe de nivel 74. Tras completar su objetivo, el ángel explicó que el metal que había obtenido era uno de los más resistentes en varios mundos, así que podría serle de mucha utilidad al forjar nuevas armas que serían clave si quería continuar subiendo de nivel sin contar con una pizca de maná. Tras terminar toda la expedición, el chico había conseguido ascender hasta el nivel 40 sin siquiera tener que luchar. Aunque una vez fuera de la mazmorra, de nuevo fue visitado por los ángeles, quienes querían su ayuda para terminar de instalar las mazmorras por todo el mundo. Y gracias a su colaboración, por fin la red de mazmorras a nivel global fue completada. Tras ello, los monstruos comenzaron a ser atraídos por dichas mazmorras, y debido a eso, las zonas donde los humanos solían habitar comenzaron a ser repobladas, sin correr el riesgo de ser devorados por los monstruos. Y claro, con eso solucionado, no existía razón para que los humanos continuaran fortaleciéndose en otros mundos, por lo que todos pudieron regresar a sus hogares, entre ellos el padre y la madre del prota, quienes, como recordemos, habían visitado otro mundo para permanecer a salvo en lo que la situación mejoraba. Aunque mientras esto sucedía, el prota había estado trabajando en su taller para por fin completar la armadura en la que implementó el metal que obtuvo recientemente. Armadura de placas completa, grado leyenda, poder de ataque 4800. El chico había puesto tanto empeño en ella que incluso le ayudaba a mejorar su habilidad de sigilo, además de ayudarle a incrementar el daño que infligía al realizar un ataque efectuados por sorpresa. Por su parte, el ángel le pidió que por ningún motivo llegara a poner artículos creados por él a la venta, ya que en las manos equivocadas sus creaciones podrían representar un peligro para la humanidad. Unas horas más tarde, el chico por fin se reencontró con sus padres, a quien tenía algunas semanas sin ver. Obviamente estaba emocionado de pasar tiempo al lado de ellos y de por fin volver a probar la comida de su madre. Eso sí, después de que su padre quisiese volver a su empleo, Eli le obsequió algunas prendas creadas con la piel del guepardo, para de esa manera mantenerlo a salvo a él y a su madre de cualquier ataque de monstruos. Dejando eso de lado, al volver a su taller se dio cuenta de que todas sus instalaciones habían sido mejoradas, y el ángel explicó que esa era una de las recompensas por ayudar a los ángeles a forjar el sistema de mazmorras en el planeta. Claro que esa era solo una de ellas. Además de eso, le obsequió una guía con información clave de algunos monstruos, y también le diría la ubicación exacta de una mazmorra habitada por trolls, ya que, como recordemos, el chico necesitaba su sangre
para mejorar sus estadísticas. La mala noticia era que se encontraba en otro país, precisamente en Estados Unidos. A pesar de la distancia, Eli, que no podía desperdiciar la oportunidad, de inmediato se puso en marcha, aunque en el aeropuerto se dio cuenta de que las tarifas de vuelo eran demasiado elevadas. Por suerte contaba con su carta maestra, su habilidad sigilo, con la que no le tomó trabajo infiltrarse entre los pasajeros, sin que los empleados se dieran cuenta de su presencia. Por cierto, notó que las cuotas eran elevadas, ya que el avión estaba siendo custodiado por una nave del ejército, para así prevenir ataques de monstruos. Y después de algunas horas, por fin llegó a su destino, aunque contó con la mala suerte de que el aeropuerto estaba siendo atacado por algunas bestias lagarto, que según deducciones del ángel, habían conseguido escapar de alguna mazmorra, luego de que ésta alcanzara su capacidad máxima. Además de ello, debido a su colapso, los alrededores se transformaron en un ambiente similar al de la atmósfera dentro de la mazmorra, cosa que obviamente beneficiaba a las criaturas. Sin embargo, Eli, tras ponerse su armadura, estaba listo para iniciar la cacería. Una vez el chico estuvo preparado, se dio cuenta como algunos civiles trataban de protegerse, aunque muchos de ellos estaban perdiendo la vida en manos de los monstruos. Así que de inmediato entró en acción, abalanzándose contra ellos, haciendo uso de una de sus más recientes creaciones. Debido a ello, no le tomó trabajo deshacerse de docenas de criaturas, aunque para su mala suerte ninguno de ellos contaba con una piedra de maná. Por otra parte, apenas el chico bajó la guardia, recibió de lleno el impacto de un ataque de fuego de las criaturas, pero dicho ataque causó el mínimo daño en este último, ya que gracias a la mejora en su armadura, su resistencia se encontraba a un nivel completamente distinto. Los civiles que contaban con habilidades como cazadores decidieron unirse a la batalla, motivados por la manera en la que el prota aniquilaba por sí solo a cientos de oponentes. Por su parte, Eli no se quedó de brazos cruzados, ya que no solo se estaba encargando de proteger a los civiles, sino también de aniquilar de manera despiadada a los oponentes de mayor nivel. Has ganado 420,000 puntos de experiencia, pero después de unos minutos, por más que el prota acababa con cantidades enormes de lagartos, las bestias continuaban llegando. Así que el ángel le aconsejó deshacerse del jefe. De esa manera, el resto se debilitaría y dejarían de emerger. Aunque decirlo era más fácil que hacerlo, ya que las bestias trataban por todos los medios proteger a su líder. Pero para su mala suerte, eso no duraría mucho, ya que el prota estaba decidido a abrirse camino entre ellos. Por cierto, toda la masacre estaba siendo presenciada por dos cazadores de alto nivel que se encontraban en las cercanías, y los cuales quedaron impactados por la manera en la que el prota se estaba encargando de las criaturas. Era como si de otro monstruo con traje de esqueleto se tratase. Por su parte, Eli por fin consiguió dar con el paradero del jefe, con quien sin pensarlo inició un altercado, y al hacerlo se dio cuenta de que su nivel era más alto de lo que esperaba. Además, contaba con habilidades bastante difíciles de enfrentar, como la manera en la que el lagarto manipulaba el terreno. Por suerte al final, eso no resultó un problema, ya que recurriendo al arpón de antes, no le tomó trabajo causarle una herida mortal. Ahora solo le restaba deshacerse del resto, que aún enfrentaban a los civiles. Aunque cuando estaba por hacerlo, el jefe de antes intentó realizar un último ataque para colapsar toda la zona en la que se encontraban. Pero como siempre el prota actuó rápido y en segundos acabó con su vida, sin darle oportunidad para reaccionar. Has ganado 1,000,000 de puntos de experiencia. Has derrotado al lagarto de nivel 91. Tras esta acción, regresó a la zona donde el resto se encontraban. Todos estaban impactados con las habilidades tan altas con las que contaba. Incluso los aventureros de antes se ofrecieron a sanar sus heridas, pero el prota de manera fría los rechazó, ya que quería evitar cualquier acto que pusiera en riesgo su identidad, y les advirtió que tuvieran cuidado al acabar con el resto de los lagartos, ya que un solo paso en falso podría costarles la vida. Tras advertirles eso, el chico continuó con su batalla contra los lagartos, acabando con docenas de ellos en segundos. Una parte de los monstruos quisieron escapar, pero el prota no permitiría que ninguno de ellos saliera con vida de ese lugar, destrozando incluso los monstruos que habían perdido la voluntad de luchar. Ganaste 500,000 de puntos de experiencia. Al finalizar la masacre, como siempre, quiso reunir los materiales para trabajar en mejor armamento, aunque se dio cuenta de que la bolsa en la que solía almacenar los objetos valiosos, a causa de la cantidad de objetos en su interior, tenía un peso difícil de manejar. Por suerte el ángel, como recompensa por salvar a los civiles en la zona, bendiciría el maletín con sus habilidades para que pudiera manejarlo con mayor facilidad. Eso sí, para ello se vio la necesidad de llamar a sus colegas, ya que necesitaba su energía para llevar a cabo el hechizo.
Y tras su llegada, el bolso fue bendecido sin mayor problema, así que ahora el chico no solo podría guardar objetos de manera infinita, sino también graduar su peso. Por cierto, uno de los ángeles le comentó que en una batalla que había tenido horas antes, se encontraba la chica a la que ella estaba protegiendo. Y el ángel del prota le explicó que aparte de él, habían más humanos con habilidades especiales que estaban bajo la protección de un ángel, ya que de esa manera, las probabilidades de la Tierra de sobrevivir a los monstruos se incrementarían. Eso sí, el ángel del chico le pidió a su colega de que por ningún motivo le revelara a su protegida la identidad de Eli. Por cierto, la chica a la que la otra ángel estaba protegiendo también se dirigía al mismo destino que Eli. Una vez este último llegó a su destino, estaba por cruzar un portal que conectaba a la mazmorra donde se encontraban los trolls que buscaba. Pero fue detenido por el ángel, quien explicó que esa puerta tenía una apariencia extraña y que quizá era provocada porque dos mazmorras de nivel alto, así que le advirtió que tuviera cuidado, ya que podría toparse con monstruos, no solo de un tipo. Una vez dentro, el chico de inmediato se topó con uno de los trolls que buscaba, aunque se dio cuenta de que la criatura, en lugar de atacarlo, se quedó inmóvil. Y el ángel explicó que eso se debía a que esas bestias tenían habilidad descanso, con la que eran capaces de ahorrar energía al estar en un ambiente sin peligros. Y gracias a la habilidad de sigilo de Eli, los instintos de los trolls no se activaban con su presencia, algo que fue una suerte para este último, ya que le bastó un movimiento para obtener su primera kill. Has obtenido medio millón de experiencia, has obtenido sangre de troll. A Eli le estaba resultando más fácil de lo que esperaba conseguir la sangre que necesitaba. Eso sí, tendría que derrotar a varios de ellos para obtener la cantidad que necesitaría. Por cierto, los dos aventureros de antes también estaban por adentrarse a la misma mazmorra, aunque en realidad ellos buscaban a un monstruo de una clase distinta a los trolls. Pero como recordemos, dos mazmorras se habían fusionado. Por su parte, mientras el prota tomaba un descanso, se preguntaba por qué a pesar de estar en medio de una mazmorra fusionada, no había sido atacado hasta ahora. Ni siquiera su fogata había llamado la atención de las bestias, pero el ángel explicó que esa era una de las funciones de su sigilo, ya que gracias a su habilidad, los monstruos no podían detectar su presencia, a menos que estuvieran muy cerca. Tras entender esto, el chico continuó llevando a cabo su cacería, aunque en el transcurso alcanzó el nivel 50, así que por ello, el sistema le dio la opción de elegir una segunda clase, entre las que se encontraban lancero de sangre experto, experto en batalla, destripador novato y berserk. El ángel explicó los pros y contras de cada una de ellas, a excepción de la de destripador novato, ya que no tenía conocimiento acerca de ella. Tras escuchar sus consejos, el chico tomó la decisión de elegirle de destripador, ya que le gustaba lo desconocido, y el nombre le parecía bastante llamativo. Pero para su mala suerte, al escogerla se dio cuenta de que contaba con algunos requisitos para poder activarla. Elimina monstruo de segunda clase por sorpresa, 0 de 100. El chico estaba impactado, no estaba seguro de poder completar la misión, ya que acabar con monstruos de este nivel por sorpresa era bastante complicado. Claro que eso hacía las cosas más emocionantes, aunque cuando estaba por iniciar la cacería para cumplir el requisito, se dio cuenta de que la chica de antes estaba siendo atacada por una especie de escorpión gigante, aunque se preguntaba cómo ella y su amigo estaban teniendo problemas con un monstruo de tan bajo nivel, y aunque al principio no estaba seguro de ayudar, al final no tuvo más opción que hacerlo, y para ello empleó una de las nuevas armas que había forjado, una especie de pincho creado con el metal de antes, y uno solo de sus impactos fue suficiente para poner a salvo a la aventurera. Tras sacarla de peligro, de inmediato terminó el trabajo, bastándole únicamente otro de sus lanzamientos. Golpe crítico, ganaste medio millón de experiencia. Por cierto, Ana, la chica de antes, reconoció de inmediato al prota, ya que lo recordaba no solo por su encuentro en el aeropuerto, sino también porque sus apariciones se habían vuelto tendencia en internet, y todos se preguntaban quién era el chico tras la máscara, aunque este último la ignoró por completo, dedicándose únicamente a desmantelar el cuerpo de la criatura. Fabricio, el compañero de la chica, estaba impresionado con las habilidades y la frialdad del prota, e incluso terminaron pasando la noche en su campamento. Al día siguiente, una vez estuvieron listos para continuar su camino, le ofrecieron a Eli formar grupo con ellos y unirse a su gremio, donde obtendría un salario bastante alto. Pero este último, como ya sabemos, no estaba interesado, así que continuó con su camino, lo mismo que hicieron los aventureros, quienes estaban en búsqueda del jefe de los escorpiones, criatura que se hizo presente tomándolos por sorpresa.
Fabricio le pidió a la chica, que por cierto era una sacerdotisa, que le diera un aumento de poder, y tras hacerlo, el chico intentó hacerle frente a la criatura. Por su parte, Eli esta vez no planeaba interferir en su cacería, o eso hasta que un troll de nivel alto apareció en el punto ciego de la sacerdotisa, poniendo en riesgo su vida. Al notar esto, el prota, en lugar de jugar al héroe, terminó usando a Ana como distracción, para así tomar por sorpresa al monstruo y con su ballesta acabarlo. De esa manera, obteniendo otra kill para su contador. Por cierto, para realizar ataques de esa magnitud, le explicó al ángel que había modificado la potencia de las ballestas. Eso sí, se convertirían en armas de un solo uso. Mientras tanto, el buen Fabricio trataba de contener al escorpión, pero la diferencia de poder era demasiado grande. Por eso mismo, Ana le pidió al prota su ayuda, diciéndole que podría quedarse con todo el cuerpo de la criatura, a excepción del veneno si lo hacía. Cosa que obviamente terminó de convencer a Eli, que de inmediato inició la cacería. En segundos fue capaz de sacar a Fabricio de la situación en la que se encontraba, y tras hacerlo no escatimó esfuerzos y usando su simple fuerza bruta, realizó una embestida relámpago, con la que consiguió atravesar el torso de la bestia. Has ganado 2 millones de experiencia, has obtenido corazón del acechador gigante. Tras derrotarlo, como agradecimiento por dejarla o quedarse con la presa, Eli buscó las partes que contenían el veneno, para que ambos chicos tuvieran que ahorrarse ese trabajo. Mientras él se quedaría con lo más importante, el núcleo del escorpión. Después de lo ocurrido, los chicos le dijeron que ahora regresarían a Corea, así que le ofrecieron nuevamente acompañarlos y convertirse en parte de su gremio. Pero tal como la vez anterior, Eli rechazó rotundamente su propuesta, ya que no quería perder su tiempo jugando al cazador. Y bueno, después de que los aventureros se alejaran, se dio cuenta de que gracias a los objetos obtenidos en el último día, ahora podría mejorar algunas de sus habilidades, como la de descanso, que según lo que le había dicho el ángel, era de las más útiles. Así que sin dudarlo, utilizó los materiales para completar los requisitos que necesitaba. Has adquirido la habilidad de regeneración trascendental. En el momento de un fuerte impacto, el daño causado al cuerpo y mente se recuperarán rápidamente. Pero bueno, ahora que había conseguido los requisitos que buscaba, decidió centrarse en aniquilar a los monstruos que le restaban, para así asimilar su nueva clase. Eso sí, se dio cuenta de que los trolls habían comenzado a actuar de manera diferente, como si escaparan de algo o estuvieran aterrados, comportamiento que el ángel no entendía por qué, era provocado. Después de eso, el chico pasó las siguientes horas aniquilando monstruo tras monstruo, como si no hubiera mañana. Claro, cumpliendo la condición de tomarlos por sorpresa. Y después de un rato, había alcanzado las 97 kills. Lo malo era que el comportamiento que les mencioné le estaba dificultando cada vez más localizarlos. Así que decidió que era tiempo de abandonar la mazmorra, ya que en las afueras también podría encontrar monstruos de rango 2. Pero cuando lo hacía, el ángel se dio cuenta de que la puerta de entrada había desaparecido, explicándole que nunca había experimentado algo como eso. Así que llegó a la conclusión de que quizás se trataba del fenómeno de mundo abandonado, un fenómeno que ocurría en raras ocasiones, cuando una mazmorra terminaba fusionándose con otro mundo. Así que lo mejor era encontrar una salida rápidamente, antes de que las cosas se complicaran. Lamentablemente, era demasiado tarde, ya que apenas bajaron la guardia, una criatura intentó eliminarlos, y tras esquivarlos se dieron cuenta de que se trataba de una figura con la forma de una especie de parca. Lo peor de todo era que el ángel no tenía conocimiento de esa criatura, la cual tenía la capacidad de comunicarse e intentaba acabar con ambos a toda costa. Eli sabía que la brecha de poder era demasiado grande y no estaba seguro si esta vez podría salir victorioso. Aún así, no vendería su pellejo a bajo costo, arremetiendo contra él sin pensarlo. No obstante, tal como lo dijo, la diferencia de niveles era abismal. Lo peor de todo era que Eli no contaba con ataques mágicos para contrarrestar los hechizos de la parca, y aunque logró conectar uno de sus golpes, al tratarse de un golpe físico, no consiguió causar mucho daño. Las cosas comenzaban a ponerse serias por primera vez hasta ahora. Aún así, no podía darse por vencido, ya que notó que la criatura no estaba tras él, sino más bien tras el ángel. Pero por más que intentaba causarle daño, únicamente podía centrarse en esquivar sus golpes. Un paso en falso y podría costarle la vida. Incluso su armadura había comenzado a ceder, hasta que después de un rato, lo que el chico temía sucedió. Al final no fue capaz de esquivar uno de los hechizos, recibiendo un fuerte impacto en su hombro. Lo peor de todo era que el ataque contaba con una maldición que poco a poco comenzaría a consumir su vida. Al notar esto, el ángel se dio cuenta de que la situación estaba fuera de las manos del prota, pidiéndole que no perdiera la vida, al menos en unos minutos.
ya que ella iría por ayuda. Eli, que no tenía más opciones, resistiendo el inmenso dolor provocado por la maldición, se preparó para continuar el altercado, ya que si tenía que caer, lo haría luchando. Por cierto, la ayuda que el ángel buscaba era la de los dos chicos de antes, que al igual que ellos habían quedado atrapados en la mazmorra. Así que tras ubicarlos, les pidió que pagaran el favor que Eli les había hecho horas antes. Mientras tanto, este último continuaba en su batalla, en la que por más que intentaba nivelar la balanza, eso era imposible. En cada cruce, el único en recibir daño era él, hasta que al final fue derribado. El chico no tenía fuerzas para continuar, pero no podía permitir que los 1000 años que estuvo solo fueran desperdiciados al morir después de unos meses con su familia. Así que con sus últimas fuerzas consiguió evitar un golpe mortal, y para su suerte, en ese momento llegó la caballería, quienes lo ayudaron a salir del radar de la parca, y a pesar de que su estado era bastante serio, consiguió evitar un par de ataques más. Sin perder tiempo, el prota le preguntó a Fabricio cuánto tiempo podría detener a la parca por su cuenta. Aterrado al chico, le dijo que quizá únicamente 40 segundos, pero Eli le respondió que ese tiempo era suficiente, así que dejaría todo en sus manos. Sin embargo, apenas la criatura atacó, el chico no sabía si podría resistir el tiempo que prometió, ya que a duras penas podía resistir hasta ahora, siendo potenciado por la magia de su compañera. El estado era bastante crítico. Por su parte, el prota se alejó para acabar con los trolls que le restaban, y de esa manera asimilar su nueva clase. Por suerte, tuvo éxito, y gracias a su ascenso, las serias heridas que recibió fueron sanadas instantáneamente. Se han cumplido las condiciones para cambiar la clase. Te has convertido en un segador novato. Tras la asimilación, el chico estaba listo para la revancha, y por suerte fue justo a tiempo, ya que los chicos de antes estaban por perder la vida a manos de la parca, y para darle las gracias, decidió formar un grupo con estos últimos, para que así las recompensas fueran divididas entre los tres, ya que estaba seguro de que esta vez no perdería de ninguna forma. Incluso Fabricio se sentía aliviado con la sola presencia de Eli. Momentos después, la revancha dio inicio. La parca trataba de conectar golpes mortales con espinas creadas a base de maná, pero el prota no se anduvo con rodeos, y sabiendo que la diferencia de poder seguía siendo grande, se colocó en su punto ciego, y sin pensarlo atravesó a la criatura, acabando con su vida, aunque se dio cuenta de que lo que se encontraba bajo la capa era una hermosa chica que le dio las gracias por liberarla. Gracias a su derrota, el prota obtuvo 31 millones de experiencia, alcanzando el nivel 55. Era la cantidad máxima de experiencia que había adquirido por derrotar a un solo monstruo. Y claro, los chicos de antes obtuvieron su recompensa por su parte en la batalla. Por su parte, los ángeles se preguntaban de dónde había salido esa criatura y por qué iba tras ellos. Eso sí, sabían que le debían la vida exclusivamente a Eli, que a pesar de no tener maná, era imparable. Khan por su parte comentó que en los 10 años que había pasado en el otro mundo, jamás se había encontrado con algo como aquello, pero el prota ni siquiera prestó atención a la conversación. Para él lo que decían los demás era secundario, así que como siempre sacó sus herramientas para tratar cadáveres y decidió terminar todo de la manera habitual. Sin embargo, justo en ese momento el ángel lo detuvo. Ella quería saber exactamente qué era lo que el joven pensaba hacer, a lo que el prota explicó que desde su punto de vista, el cuerpo frente a él era un monstruo y debía tratarse como tal. No obstante, la celestial enfatizó que no se trataba de un monstruo, sino de un cuerpo humano. Aún así, el muchacho respondió con total calma que no pensaba hacer nada incorrecto, solo lo que consideraba importante. Dijo que si esa chica tenía piel resistente, huesos duros o una piedra de maná, únicamente tomaría eso. Ante esas palabras, la celestial se quedó completamente congelada, con la boca abierta, observando en silencio las acciones de su protegido. El otro aventurero también quedó paralizado. Lo que estaba viendo frente a sus ojos lo dejó totalmente atónito. Pero en ese momento, poco a poco, el cuerpo de la chica comenzó a desaparecer, desintegrándose ante ellos. El joven nunca había visto algo así, aunque también era cierto que jamás se había enfrentado antes a una maldición de ese tipo. Entonces la celestial explicó que aquellos que habían comido piedras de maná y habían sido consumidos por monstruos de maná eran llamados destructores, y que al morir sus cuerpos se desmoronaban en cenizas. Entonces el prota se preguntó si entonces aquel segador no había sido real, a lo que el ángel le respondió que podía haber sido un ser inteligente, como un elfo, pero que originalmente había sido un humano. El joven necesitó unos minutos para pensar todo con cuidado. Estaba claramente decepcionado por no poder procesar el cuerpo de la criatura, ya que le generaba una enorme curiosidad científica. Sin embargo, al levantar la capa del monstruo, descubrió algo inesperado, y ese hallazgo mejoró notablemente su ánimo. Resultó que no solo había quedado la piedra de maná, sino que también encontró armaduras y
armas. De pronto el silencio fue interrumpido por el grito de Pa, quien anunció que el camino de salida del calabozo había vuelto a aparecer. Las celestiales se alegraron al darse cuenta de que sus habilidades habían regresado. El ángel concluyó que estas habían desaparecido debido a la misteriosa Lita. Angélica lamentó no haber podido escuchar una explicación directamente de esa chica. Por su parte, el prota notó una mirada dirigida hacia él y se preguntó por qué lo observaban de esa manera. Al instante siguiente, exclamó sorprendido dirigiéndose al ángel, preguntándole si estaba diciendo que todo era culpa suya. A lo que la celestial respondió con una sonrisa diciendo que simplemente le parecía adorable. Al escuchar eso, el muchacho se relajó, sonrió y comentó que si era así, entonces no era gran cosa. Mientras tanto, Angélica pensaba con confusión que aunque el segador había sido derrotado, en realidad nada se había resuelto. Ese calabozo avanzado y misterioso seguía suprimiendo los poderes incluso de las criaturas más elevadas. También resultaba extraño que a un destructor se le hubiera otorgado una clase, algo imposible de obtener en la Tierra. El tema del mundo abandonado también despertó mucho interés en ella. Miró pensativamente hacia el cielo, incapaz de imaginar qué estaría ocurriendo en la Tierra en ese momento. Aún así, de algo estaba completamente segura. Su protegido, el más fuerte entre los humanos, el prota, había ganado. Angélica no podía apartar los ojos de él y se sentía profundamente orgullosa. Su victoria había sido simplemente magistral. El otro chico agradeció sinceramente al prota por haberlo salvado y se inclinó profundamente frente al prota, algo que dejó al joven completamente sorprendido. Entonces el chico respondió que en realidad era él quien debía agradecerles, ya que si no hubieran aparecido a tiempo, probablemente yo no estaría con vida. La predicción se había cumplido. El chico respondió de manera emocional, diciendo que la ayuda del héroe no podía compararse con la de ellos y que definitivamente no habrían podido escapar de ese calabozo por su cuenta. Tras un breve silencio, el prota decidió no seguir discutiendo el tema. El vencedor sostuvo con firmeza el asta del arma, obtenida del monstruo destruido. Luego el prota preguntó si sus nuevos conocidos estarían de acuerdo con que él se quedara con todos los objetos obtenidos. El chico apretó los labios y permaneció en silencio, aunque su rostro reflejaba claramente sus emociones. Tras calmarse un poco, exhaló profundamente y aceptó que el prota se quedara con los artefactos. La chica no tuvo problema con eso, pero pidió algo a cambio. La belleza extendió su mano y le pidió el número de teléfono al prota, pero él se mantuvo firme y rechazó la petición. La joven quedó asombrada de que alguien pudiera rechazarla nuevamente. Mientras tanto, la mente del prota trabajaba a toda velocidad, pensando que aunque ella tenía una apariencia angelical, él simplemente rechazaba a los extrovertidos. La chica insistió queriendo al menos información real sobre él, pero el prota ni siquiera quiso darle su verdadero nombre. Ella juntó las manos en señal de súplica, rogando que se lo dijera, mientras una luz divina emanaba de su cuerpo. Y sin pensarlo, el joven terminó diciendo su nombre en voz alta, y la chica lo repitió con entusiasmo, llamándolo cool. El prota no estuvo de acuerdo con el apodo, aunque admitió que ya estaba acostumbrado. El otro chico observó la escena en silencio, pensando que era la primera vez que veía a la chica tan decidida con un hombre, y también la primera vez que veía a alguien rechazarla de forma tan genuina. El chico llegó a la conclusión de que ambos no podían ser comprendidos bajo la lógica de una persona común. Finalmente, frente al grupo, se abrió un portal que los conducía de regreso a la Tierra. El prota miró hacia el ángel, pero en lugar de verla solo a ella, distinguió la presencia de otro ser superior. Se trataba de una figura cubierta por una armadura brillante, sin alas visibles, con el rostro oculto tras un visor. Aquella celestial desconocida solicitó un informe detallado sobre lo ocurrido dentro del calabozo. Los dos chicos quedaron completamente desconcertados. No esperaban encontrarse con un ángel justo al atravesar el portal. El ángel, aunque visiblemente confundida, no mostró miedo alguno y aceptó el reporte. La mujer angelical volvió hasta colocarse frente a la robusta celestial del cielo y ambas comenzaron a conversar entre ellas. Mientras tanto, los humanos seguían impresionados por el hecho de estar presenciando de cerca a una entidad de tan alto rango. Al poco tiempo, la celestial se dirigió directamente hacia el prota y le informó que por haber salvado a un ángel en una situación de emergencia, discutirían su recompensa y le comunicarían la decisión más adelante. El prota no mostró mayor interés por la recompensa, no le molestaba recibirla después del trabajo, pero tampoco había actuado buscando beneficios personales. La celestial añadió que el incidente era extremadamente serio, por lo que llevaría al ángel al cielo durante un tiempo para esclarecer todos los detalles. El prota no discutió esa decisión, ya que estaba convencido de que podía manejar la situación, incluso sin su asistencia. La suprema angelista declaró que ese calabozo sería bloqueado temporalmente por el poder de los cielos. En ese mismo instante, como si hubieran aparecido de la nada, 3 ángeles más descendieron y comenzaron a canalizar su maná hacia el portal del calabozo. Una duda cruzó la mente del prota, si ese tipo de calabozos seguirían apareciendo en el futuro, pero casi de inmediato pensó que alguien debía estar creándolos de manera intencional. La pregunta seguía siendo la misma: ¿por qué? El prota recordó el rostro de la chica maldita justo antes de morir, apretó el puño con fuerza, entendiendo que no encontraría la respuesta simplemente preocupándose. Había que actuar. En ese momento decidió que si ese era el caso, tenía sentido volverse cada vez más fuerte para asegurar su propia supervivencia. No debía detener su crecimiento. Al sistema le advirtió que se mantuviera alejado del portal, ya que era extremadamente peligroso. La líder, por su parte, comentó que de los innumerables mundos existentes, la Tierra era el único con factores impredecibles. Añadió que más ángeles aparecerían en la Tierra para controlar la situación. De pronto Angélica se detuvo y mostró una sonrisa extraña. Al instante siguiente dijo
dijo que Lita le había pedido que le transmitiera un mensaje, que lo extrañaba. El prota quedó completamente atónito al escuchar esas palabras. Se sintió sinceramente feliz al saber que la chica por quien sentía tanto apego pensaba en él. Sin embargo, tuvo la sensación de que la celestial no había dicho todo. Quería saber qué más había pedido Lita que le transmitieran. La mujer angelical se elevó en el aire, bendijo el futuro del prota y prometió traer de regreso al ángel lo antes posible. El prota gritó intentando detenerla, ya que aún no había respondido su pregunta, pero ella ya no podía escucharlo. No había forma más efectiva de hacer sufrir a alguien que cortar una frase justo antes de decir lo más importante. Con eso llegó el momento de que los viajeros regresaran a Corea con un vuelo por delante. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto, los dos chicos pasaron rápidamente el control de pasaportes y salieron al exterior. De inmediato la chica notó una limusina negra esperándolos. El vidrio de la puerta trasera comenzó a bajar lentamente, revelando una chica con gafas que los felicitó por su regreso sanos y salvos. Ella expresó que quería obtener el veneno del escorpión lo antes posible. La chica se alegró mucho al verla, aunque el chico no compartió del todo su entusiasmo, preguntándose si eso era realmente todo lo que tenía para decir después de tanto tiempo. Aún así estaban felices de haber regresado y de reencontrarse con su amiga. La chica quiso escuchar todos los detalles de la aventura y la otra chica no la hizo esperar. El automóvil negro comenzó a avanzar por la autopista, alejándose del aeropuerto. La chica quedó asombrada al escuchar la historia de un hombre coreano que mataba monstruos usando una lanza. Yuna comentó animadamente que ese tipo era increíblemente fuerte. El otro chico, sin poder hacer nada al respecto, se cubrió el rostro con la mano, completamente avergonzado. La chica recordó inmediatamente haber visto al prota usando una máscara y portando una lanza, por lo que reconoció de quién estaba hablando. El chico notó la sonrisa en su rostro y comprendió que ella lo conocía, aunque la chica mintió diciendo que nunca había oído hablar de él. La chica estaba muy agradecida con sus amigos, ya que ahora podría tener una segunda profesión, y propuso salir a beber esa noche, prometiendo pagar todo. La otra chica se emocionó de inmediato y gritó que quería una cerveza. Mientras tanto, el prota llegó a su propia casa, permaneció quieto por un momento frente a la puerta del apartamento. Al entrar, gritó en voz alta que había regresado, pero nadie respondió. Sobre la mesa encontró una nota. Sus padres no estaban en casa. Su madre había escrito que habían ido a Yamen a comprar mariscos frescos y que volverían para la cena. El prota quedó sorprendido al descubrir que su madre viajaba a otro mundo solo para hacer compras. Quería quitarse el polvo del viaje lo antes posible, así que se metió a la ducha. Mientras se lavaba, pensó que tal vez su madre era más fuerte de lo que había imaginado. Recordó cuando su padre se quejaba de su debilidad y su madre comentaba con total naturalidad que en Yamen habían muchos mariscos frescos. El joven llegó a la conclusión de que su madre tenía mucho más talento que su padre. Tras secarse bien con una toalla, decidió dirigirse a su taller para trabajar. Una vez ahí, vació su super bolsa y sacó los materiales que había conseguido durante su viaje. Se dio cuenta de que si no procesaba la carne pronto, esta se echaría a perder. Se preguntó si podía usar magia para evitar que el contenido de su mochila caducara. No tenía dónde guardarlo todo, pero tampoco quería desperdiciar la carne. De pronto el prota quedó completamente inmóvil al sentir una presencia detrás de él. Al girarse, descubrió que se trataba de una llama viviente, que parecía muy feliz al ver su rostro de regreso. El joven entendió de inmediato lo que ocurría. El fuego estaba comiendo carne. Esa situación era bastante. Había encontrado una solución, así que sin pensarlo más, tomó varios trozos de carne de troll y los lanzó al fuego. Decidió que así podía matar dos pájaros de un tiro. Mientras practicaba el procesamiento y consumo de carne, no escatimó en piezas y las arrojó una por una a las llamas. Mientras tanto, muy arriba en el cielo, en el paraíso, se llevaba a cabo una reunión de ángeles. Uno de ellos se encontraba en el centro del gran salón, informando sobre el avance de la investigación. Erta también estaba presente. Ahí se reveló que Lita era en realidad la elfa Daru. El ángel explicó que esa chica era increíblemente talentosa y que de haber nacido 500 años antes, habría sido completamente diferente. Surgió entonces una pregunta inquietante: ¿cómo había terminado Lita en la Tierra si provenía de un mundo abandonado? El auditorio se llenó de murmullos. El ángel al mando exigió silencio y afirmó que el incidente planteaba dos grandes interrogantes. Primero, cómo el mundo abandonado había viajado a través del espacio y el tiempo para concentrarse en el subsuelo de la Tierra. Segundo, por qué ocurrió dentro de un calabozo lleno de trampas destructivas. Se dijo que si el prota no hubiera derrotado al monstruo de antes, las cosas podrían haber terminado de forma desastrosa. Si el héroe no los hubiera salvado, el ángel y Pa habrían muerto, y en el peor de los casos, la Tierra podría haberse fusionado con el mundo abandonado. Alguien en audiencia murmuró que apenas habían pasado 2 meses desde el gran cataclismo en la Tierra, y que aún así, ese hombre había derrotado solo a un destructor de clase 3. Un ángel preguntó con burla si eso no resultaba sospechoso. Pa reaccionó de inmediato, exclamando con enojo que su protegido había luchado de igual a igual junto al prota. Otro ángel respondió con una sonrisa, diciendo que eso era imposible, y sugirió que el prota podía ser involucrado en el incidente. De pronto un ángel encapuchado se levantó bruscamente y exigió que dejaran de hablar mal del prota. Declaró que su protegido había trabajado incansablemente para volverse tan fuerte. Era Lita, quien no estaba dispuesta a tolerar ninguna crítica hacia él. Todos los ángeles se quedaron observándola, sorprendidos por su reacción. El ángel en el centro del salón afirmó que los ángeles que habían estado cerca del prota estaban presentes y que él estaba fuera de toda sospecha. Entonces Erta tomó la palabra
palabra y confirmó que el joven había protegido a ella y a Pa. Recordó que ya había informado anteriormente que el prota poseía habilidades poco comunes y aseguró que no había detectado malas intenciones en él. El ángel de cabello oscuro mostró evidente molestia ante las palabras de defensa. Finalmente se concluyó que no podían llegar a una decisión unificada en ese momento. Se decidió cuadruplicar el número de ángeles en la Tierra para continuar la investigación. Para restablecer el equilibrio, se había decidido recompensar a las personas que mostraran un progreso excepcional, enviándoles más ángeles guardianes como Erta y Pa. Se ordenó vigilar de cerca la Tierra, ya que no podían solucionar nada si el mundo abandonado y la Tierra volvían a conectarse. El ángel principal afirmó que prefería evitar cualquier vínculo con criaturas inferiores y que para prevenir el caos, conectarían esos mundos con otros distintos. Consideraba que sería más fácil llegar al origen del problema, permaneciendo cerca de una persona fuerte. El presidente de la reunión pidió a Lita y al ángel que se quedaran un poco más, ya que querían discutir algo con ellas. La luz dorada del sol se filtraba por las ventanas del gran salón, creando una atmósfera casi mágica. Y tras un largo monólogo, el presidente agradeció a ambas por escuchar y comentó que quería consultarles qué tipo de recompensa debía otorgársele al prota, ya que ellas lo conocían mejor que nadie. Lita se alegró por su antiguo protegido, mientras que el ángel opinó que debían darle algo que realmente resultara beneficioso. El ángel afirmó que entendía los sentimientos de Lita y, siguiendo la voluntad de Dios, prometió otorgarle al prota la mejor recompensa posible dentro de sus capacidades. Lita se mostró satisfecha, aunque el ángel quedó sorprendida, ya que siempre había considerado que aquel ángel mantenía una postura neutral e imparcial. Aún así, él aseguró que solo estaba cumpliendo la voluntad divina y que todo era por el bien del equilibrio de la Tierra. Tras decir esto, permaneció en silencio. Y bueno, vemos como el prota se dijo a sí mismo que no podía decirle todo de una vez estando apenas en el nivel 5, sobre todo si quería usarlo más de una vez. La durabilidad todavía no era tan alta como para darse ese lujo. En ese momento apareció un mensaje del sistema, advirtiéndole que debido a la fuerza y al retroceso, cargar munición requería mucho más valor que en una batalla normal contra monstruos. Tras pensarlo un poco, el prota llegó a la conclusión de que necesitaba crear un arma de largo alcance. La pistola y el arco no le servirían, ya que todavía no había dominado el maná lo suficientemente, y al final eso podría llevarlo directamente a la muerte. Curiosamente, esa posibilidad no lo deprimió en absoluto, por el contrario, lo hizo trabajar con aún más dedicación. El héroe decidió apostar por un Atla, aunque no uno común. Ese tipo de arma tenía un gancho en la punta, lo que le otorgaba mayor poder destructivo y alcance que otras armas similares. Además, recordó que ella poseía habilidades con la lanza, así que en ese contexto, esa arma era prácticamente perfecta. La idea lo entusiasmó, tanto que no perdió tiempo y comenzó de inmediato a materializar su plan, la creación del Atla. Fue entonces cuando su mirada se desvió hacia los restos de la capa del elfo maldito. Sobre la mesa, junto a los pedazos de tela, se encontraban también sus armas. En ese mismo instante, recibió otro mensaje del sistema. La capa caída pertenecía a un segador oculto de rango único, con una defensa de 2400 y una durabilidad que superaba los 2400 puntos. Tal como había imaginado, la opción adicional era sigilo. El prota pensó que si adquiría todavía más habilidades de ese tipo, podría llegar a desaparecer por completo. Y un nuevo mensaje apareció. En caso de un ataque por emboscada, el sigilo y el poder de impacto del usuario aumentarían en un 20%. La capa, que había absorbido maná durante años, ahora poseía el auténtico poder de un segador. El prota la encontró mucho más útil de lo que había esperado. Por otro lado, la guadaña del segador letal y afilada aumentaba la probabilidad de golpes críticos. Aún así, desde su punto de vista, esa arma no era perfecta. El sistema le explicó que la guadaña había sido creada por el último maestro del mundo destruido, usando un metal desconocido. Tras escucharlo, el prota tomó una decisión clara: fundiría esa guadaña y la convertiría en una lanza. Sin dudarlo, tomó el arma del elfo muerto y le rajó las llamas eternas. El joven permaneció inmóvil frente al fuego, observando con atención, pero lo que vio lo dejó perplejo. La guadaña no se estaba derritiendo. Al parecer, había cosas que ni siquiera las llamas eternas podían fundir. Al decir eso en voz alta, el fuego pareció enfurecerse como si fuera un ser vivo con emociones propias. El prota trató de animarlo, convencido de que las llamas podían lograrlo. Mientras observaba atentamente las lenguas de fuego, sintió detrás de él una presencia ya conocida, la misma mirada inquietante del monstruo del calabozo. El prota se dio la vuelta de inmediato, con una expresión furiosa en el rostro, preguntándose si el monstruo de antes había regresado desde el otro lado del mundo. No entendía qué demonios estaba pasando, pero no era alguien que se quedara quieto ante el peligro. Con la lista en la mano, miró a su alrededor, preparado para enfrentarse a un enemigo resucitado. Sin embargo, ocurrió algo extraño. La energía oscura del monstruo parecía sentirse atraída por la piedra de maná. Finalmente, el artefacto cayó al suelo y absorbió toda la magia oscura. El prota observó con asombro aquella piedra púrpura, sin comprender realmente qué era. En cuanto la silueta negra desapareció por completo, la guadaña comenzó a derretirse. El prota se preguntó si el alma del antiguo maestro estaba dentro del arma. No entendía lo que había ocurrido, pero lo importante era que había funcionado. En ese momento, los ángeles aparecieron dentro del taller. Erda comentó que el muchacho estaba trabajando con metal y que ya sabía que tarde o temprano haría algo así, desde que lo había visto trabajar con el Arcanum. Lita exclamó que ni siquiera se había dado cuenta de su presencia debido a su concentración. Su primera mentora se sentía profundamente orgullosa de él y estaba feliz de haber regresado a la Tierra. Y vemos cómo la lanza resultante era simplemente increíble. El sistema la llamó
llamó la lanza de púas de la aniquilación y le otorgó rango legendario. Tenía un poder de ataque de 3700 y el daño crítico había aumentado en un 70%. Además, su durabilidad era extraordinaria. Había sido creada por un gran maestro de la Tierra, utilizando armas provenientes de otro mundo. Sin embargo, el sistema indicó que la lanza aún no estaba completa. El prota estuvo de acuerdo, sentía que le faltaba algo. Comprendió que el arma no estaría terminada hasta pasar por el Manak. Para eso, debió usar la piedra de maná. Mientras pensaba en ello, vio a Alita por el rabillo del ojo. Se frotó los ojos, creyendo que estaba demasiado cansado y que todo era una alucinación. Pero al volver a mirar, se quedó completamente inmóvil. No era una ilusión. Lita estaba ahí de verdad. Con una expresión alegre en el rostro, ella le preguntó si estaba sorprendido y anunció que había vuelto. Un silencio pesado se instaló entre ambos, mientras se miraban fijamente, incapaces de apartar la mirada. El prota no lograba controlar sus emociones. Había soñado con ese reencuentro, pero no estaba preparado para vivirlo. La celestial no pudo contener las lágrimas. La reacción del prota la conmovió profundamente y se lanzó a sus brazos. Él le preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se habían visto. Lita respondió que habían sido 2 meses, aunque para ella se habían sentido como más de 100 años. Erda cruzó los brazos sobre el pecho, incómoda al presenciar el reencuentro de los dos. Ella también había creado un vínculo con el prota y ahora sentía celos, pero el joven reaccionó a tiempo. Le dijo que se alegraba de verla y sonrió, comentando que había hecho un excelente trabajo. Eso provocó una sensación agradable en el corazón de Erda, quien respondió con una leve sonrisa, diciendo que estaba de vuelta. Un poco después, los tres se sentaron alrededor de la mesa del taller, tomando café mientras comentaban los eventos recientes. El prota bromeó diciendo que ahora cargaba con una doble responsabilidad. Lita se enfureció de inmediato al oír que la comparaban con una carga y preguntó si eso era lo que pensaba de ella después de tanto tiempo separados. Erda intervino, explicando que el cielo había decidido enviar tantos ángeles a la tierra como fuera necesario para encontrar el origen de las anomalías. El prota se sorprendió al descubrir que ni siquiera Dios sabía qué estaba ocurriendo realmente. La celestial confirmó su suposición y añadió que existía una alta probabilidad de que algo así volviera a suceder. El joven sintió que los cielos no podían hacer nada al respecto, no conocía la causa y tampoco podía evitar que el problema se repitiera. Lita, por su parte, ya no podía ocultar su molestia, había trabajado con absoluta dedicación para los cielos y aún así siguen hablando solo de trabajo. Erda estuvo de acuerdo con el pensamiento de su protegido, algo que sorprendió al propio prota. Antes, Angélica había reaccionado con furia ante una opinión así, pero esta vez respondió con calma, diciendo que ahora era solo un ayudante de los cielos y que ya no necesitaba protegerlos. Además, recordó que el prota le había salvado la vida y en ese momento la relación entre él y los cielos cambió de forma significativa. El prota comprendió que la celestial tenía razón, recordó que el cielo aún le debía una recompensa, así que decidió preguntar directamente si podían hacer que los objetos de su mochila no se echaran a perder. Al escucharlo, Erda mostró una expresión extraña y el joven entendió de inmediato que aquello no era tan sencillo como pensaba. Sin embargo, la chica se mostró sorprendida de que después de haber salvado la tierra, el prota se conformara con algo tan pequeño como recompensa. Tanto él como Lita la miraron con sorpresa. El prota no entendía por qué de pronto se mostraban tan amables, mientras que Lita seguía claramente molesta por no recibir atención. Aún así, la celestial afirmó que lo que él había hecho era digno de elogio. Entonces aplicó su maná sobre la mochila del prota. A partir de ese momento, el objeto tuvo nuevas opciones: expansión de espacio, control de peso, prevención de descomposición y transferencia de peso. Poco después, la celestial observó la genuina alegría que el prota sentía por haber recibido justo lo que necesitaba y pensó que aún así merecía mucho más. Erda añadió que eso no era todo, lo que sorprendió al joven. Luego miró a Lita y dijo que ahora era su turno. El rostro del prota se sonrojó al instante. Claramente no esperaba tanta gratitud de parte del cielo. Lita también se ruborizó, jugó nerviosamente con su mechón de cabello mientras miraba al muchacho y se acercó lentamente. Ahora era ella quien debía otorgarle una recompensa. El prota no soportaba bien ese tipo de tensión. Estar tan cerca de ella lo descolocaba por completo y no lograba imaginar qué clase de recompensa recibiría. Sus pensamientos comenzaron a volverse confusos. En ese momento, la celestial le preguntó con un tono sugerente si estaba listo para recibirla. El prota, aún con el rostro rojo, respondió de inmediato que sí. Entonces Lita le pidió que abriera la ventana de subclases. El prota jamás habría imaginado algo así. Su mente había ido en una dirección completamente distinta. Erda disfrutó su reacción y con una sonrisa le preguntó si había algún problema. El prota lo entendió de inmediato y activó el sistema. Ante sus ojos apareció la inscripción "compañero de un ángel". Al principio no entendió qué significaba, así que Erda decidió explicarlo. El cielo le había otorgado esa clase para poder ayudarlo lo máximo posible. Incluso con las limitaciones del poder angelical, ahora podrían transferirle parte de esa fuerza. En caso de que ocurriera algo similar a lo del mundo destruido, el prota podría utilizar el poder de una criatura suprema. Lita exclamó que, en otras palabras, ahora estarían juntos para siempre. Erda añadió que ella también estaría vinculado. Sin embargo, el prota no parecía del todo contento. Comentó que realmente no lo necesitaba. Esa reacción dejó completamente desconcertadas a las dos celestiales, quienes esperaban una respuesta muy distinta. Querían saber por qué no le agradaba la idea. El prota respondió que dudaba que ellas fueran de mucha ayuda durante la batalla. Las palabras hicieron que los ojos de Lita se llenaran de lágrimas. Le dolió pensar que el prota la consideraba inútil. Erda reaccionó de
inmediato, diciendo que admitía haber sido un estorbo durante la batalla contra el segador, pero que había sido útil en casi todas las demás situaciones. El prota permaneció en silencio, no creía haberlas ofendido de esa manera, pero su siguiente reacción terminó de romper el ánimo de Lita. El joven comenzó a reír a carcajadas, finalmente explicó que todo había sido una broma. En realidad estaba muy feliz con esa recompensa y solo quería ver cómo reaccionaban. Lita no pudo contenerse y lo llamó bruto. Cuando las emociones se calmaron, el prota presionó el botón de compañero angelical. De inmediato el sistema anunció que se había convertido en compañero de ángeles. Ahora podía formar un vínculo con dos ángeles al mismo tiempo. Todas sus estadísticas aumentarían en un 30% durante las batallas contra destructores y no muertos. Además, obtuvo una habilidad pasiva llamada Bendición del Ángel. La probabilidad de recibir golpes críticos se reducía en un 30%, mientras que la resistencia a maldiciones aumentaba en la misma proporción. Todas las recompensas por misiones se incrementarían en un 30%. Esta habilidad no tenía niveles y debía desarrollarse cumpliendo ciertos requisitos. También recibió una habilidad activa llamada Apoyo Angelical. Gracias a ella, el prota podría tomar prestado el poder de los ángeles durante combates en mundos abandonados. Cuanto más tiempo pasara cerca de ángeles más fuertes, se volvería esa habilidad. Por ahora sus compañeras eran Lita y Erda, y mientras más conectado tuviera con ellas, mayor sería su poder. El prota comenzó a revisar cuidadosamente los mensajes del sistema, memorizando cada beneficio. Se detuvo especialmente en el aumento del 30% en todas las estadísticas al combatir destructores y no muertos, lo que despertó varias preguntas en su mente. De pronto abrazó a ambas chicas y se disculpó por la broma, admitiendo que en realidad habían sido de gran ayuda. Lita se mostró feliz al ver su cambio de actitud y sonrió. El rostro de Erda se sonrojó, no estaba acostumbrada a muestras de afecto tan directas. Por su parte, prota preguntó si podía entrenar la habilidad de apoyo angelical y Lita respondió que sí, explicando que cuanto más profunda fuera la interacción con ángeles, más rápido crecería esa habilidad. La explicación dejó al joven algo inquieto. En su mente cruzó un pensamiento extraño, preguntándose si realmente todo aquello era una simple coincidencia o si estaba malinterpretando algo. Erda escuchó sus pensamientos, pero permaneció en silencio. Poco después, aclaró que por el momento no había más recompensas. Erda no veía la hora de seguir trabajando junto al prota, mientras que Lita, muy animada, comentó que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se habían visto y propuso jugar algo juntos. El prota aceptó con entusiasmo, aunque aclaró que primero debía terminar de cargar de maná la lanza de púas, crear un arpón y perfeccionar la sangre de troll. Lita se molestó al notar que el joven solo pensaba en el trabajo y quiso saber qué era más importante para él, si ella o su oficio. Erda le aconsejó no hacer un drama, pero Lita no se detuvo y siguió quejándose, aunque el prota ni siquiera la escuchaba. Estaba completamente concentrado en perfeccionar su lanza. Había llegado el momento de usar su maná de creación. El prota murmuró que una vez hecho el deseo, liberaría todas las habilidades del segador. Lita quedó impactada al verlo. En apenas 2 meses, el prota se había vuelto mucho más fuerte. Erda explicó que había recibido una misión del cielo, por lo que había aprendido a gran velocidad. Cuando sostuvo la lanza entre sus manos, el maná rojo lo envolvió por completo, formando una energía pesada casi tangible. El sistema anunció que el arma ahora se llamaba Lanza de Púas del Segador Oscuro Extinto. El refinamiento había terminado. Rango legendario, poder de ataque 4000, durabilidad 3200. El prota quedó momentáneamente sin palabras ante su propia creación. Las probabilidades de golpe crítico, daño y poder de impacto aumentarían un 30% en ataque sorpresa. Todas las habilidades del segador se incrementarían en un 30% en combates contra dragones. El daño crítico aumentaría en un 150%. El sistema añadió que la lanza había renacido en manos de un maestro lleno de odio feroz y un deseo ardiente de venganza. La punta de la lanza siempre esperaría el momento adecuado para atravesar la garganta de un dragón. El prota imaginó un dragón gigantesco y no entendía por qué su arma tenía ese efecto. Erda añadió que el mundo del monstruo de antes había sido destruido precisamente por dragones y que esas opciones existían porque el último deseo de ella había sido matarlos y proteger su mundo. El prota entendió que había tocado el potencial más profundo del arma. Erda afirmó que su creación de maná había sido demasiado exitosa. Lita comentó que le gustaría ser útil, pero recordó que los dragones eran monstruos de al menos tercera clase y le aconsejó huir si llegaba a enfrentarse a uno. De pronto el prota dijo que las celestiales habían pasado por alto lo más importante. Afirmó que había ignorado las predicciones. Erda lo entendió al instante. El prota tendría que enfrentarse a dragones muy pronto. Lita no comprendía cómo había llegado a esa conclusión y se mostró confundida. El prota en cambio exclamó desesperado que realmente tendría que enfrentarse a dragones siendo tan débil. Sentía que todo era completamente desesperanzador. Erda intentó animarlo, asegurándole que de alguna manera lograría superarlo. Y Lita intervino para aliviar la tensión, diciendo que aún faltaba mucho tiempo antes de encontrarse con dragones. El prota respondió que tenía sus razones para preocuparse. Pero lamentablemente aquí termina este resumen, y no solo él, sino también el webtoon, que por el momento terminó su primera temporada, y estamos a espera de la segunda. Pero parece que la historia cada vez se pone mejor, ya que puertas a otros mundos comenzarán a abrirse en la Tierra. Así que si quieren que traigamos otro video, apenas inicie la segunda temporada, ya saben, denle mucho apoyo a este video. La meta serán los 1000 comentarios y 10.000 likes. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara. Esta historia continuará.